Propicios días retromáticos. Bienvenidos a Retromática. Hoy no sé ni qué día es. Bueno, sí sé qué día es, pero no sé qué día se va a emitir esto. Posiblemente el mismo día de la grabación. Estamos en plena semana de puente y hoy tengo un invitado especial que repite. No salió escarmentado la primera vez y ha vuelto una segunda. O sea, ¿cómo es esto, Juan? Buenas tardes. Buenos días. FacMac, por cierto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde FacMac, que me he vuelto a colar en Retromática cuando estaba despistado y mirando para otro lado. Y ahora, claro, ya, pues, a ver, le da corte a Borja cortarme y dice, bueno, va, me quedo a hablar un poquito. Lo que no sabe es en la que se ha metido, porque sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo acabamos. Esto es un problema, ¿eh? Siempre nos pasa igual. Y eso que hoy hemos reducido al mínimo indispensable el pregrabación. Sí. Prueba de sonido y fuera. Prueba de sonido y fuera. Porque el otro día fue como media hora o no sé cuánto de pregrabación y otro tanto de posgrabación. Así que directamente digo, mira, yo lo de grabar, sí, que salga lo que salga. También tenemos que decir que ya ahora nos controlamos. Porque en la pregrabación ya empiezan a salir algún otro tema y tal y cual. Y digo, corta. Y entonces, pues sí, nos cortamos porque eso da para otro podcast, por sí solo. Y sí. Bueno, hay dos riesgos. Que nos llegue la hora de cenar y no hayamos grabado nada. Yo con cenar a una hora prudencial me conformo. O sea, digo hora prudencial de hora española, quiero decir. No europea. En muchos países de Europa seguramente estén cenando ya desde hace un rato. Sí. Ahora mismo son las 7 de la tarde y claro, aquí en España, pues ya sabéis, 9, 10 de la noche normalmente. O sea, Ay, que me has fastidiado todo el misterio de buenos días, buenas tardes, buenas noches, para despistar, para que no sepan. Y ahora ya no hay misterio. Luego nos escuchan cuando quieren, Y a mí un día me confesó alguien que me escuchaba desde la cama. Digo, joder, macho, ¿sí? Y no te dijo lo que hacía, por lo menos, ¿no? No. Vale, no. Bien. Así que siga el misterio, Prefiero no imaginarlo. Bueno, pues, oye, si el otro día hicimos un capítulo de retro al cuadrado, ese también tiene que ser bastante retro. Pues fíjate que vamos a volver a los 8 bits. Bueno, eso me gusta. Eso es retro. Como dicen, vamos a empezar por el principio. Años 80. Pues sí, seguramente. Posiblemente, sí. Porque tú y yo andamos ya. Bueno, yo ando más cerca de la cincuentena que de la 50 que de los 40. Bueno, yo lo dejo en medio. Ni para ti ni para ¿Tú estás ahí también? O sea, vamos a ver. Pues sí, años 80, finales, mediados de los 80, principios de los 90, pero más 80, seguramente. Sí. Esto es 8 bits, toca en los 80. Ya está. Esa es su época. Pero tú confiesa, ¿cuál fue tu primer ordenador? Pues mira, yo hoy te voy a hablar de mi primer ordenador, pero en realidad no fue el primero, fue el segundo. Porque el primero, dicen que la primera experiencia siempre marca, pero en mi caso la primera experiencia marcó, pero para mal. A ver, todos hemos tenido algún amor de verano. Sí, pero esto fue un horror. Yo tuve un amor de verano con una calculadora, aunque suene fatal, pero todos hemos tenido algún amor de verano con algún ordenador de algún primo, de algún conocido, de algún amigo, pero de algún vecino, pero el primer ordenador que era tuyo o que al menos estaba en casa, que es un término, yo creo, claro para poner, porque claro, no vale con que no, es que un vecino tenía un Commodore 64. No vale. No, yo voy a... O sea, lo mío va a ser mucho más duro. Lo mío va a ser mucho más duro. Ves, por favor, buscándome en internet, página de psicólogo o alguien para que me trate, porque esto va a ser duro. El primero me lo regalaron. Me lo regaló un primo. En eso coincidimos. Vale, pero es que ya, o sea, si ahora lo pienso, digo, por algo me lo regaló, porque era una birria. Era un Sinclair ZX81. Era un ordenador muy pequeñito, de unos 10 o 15 centímetros de ancho, muy bajito, negro, y no tenía ni siquiera teclas. Las teclas eran, o sea, tenía teclas, pero eran como de membrana, o sea que no tenían recorrido, no era como una superficie plana donde las teclas estaban dibujadas. Sí, es como la castaña tan gorda esta que está haciendo Volkswagen ahora de poner botones táctiles en los coches. Algo así, que no son ni botones, que estos además, yo creo recordar que esto como que se hundía ligeramente esa lámina, ¿no? Pero era casi imperceptible. Poquito. Casi imperceptible. Bueno, total. El ordenador se enchufaba, como la mayoría de los ordenadores en aquella época, se enchufaban a la televisión. Entonces, ahí teníamos el primer problema.
donde televisión en casa solía estar ocupada para usos de televisión. Claro, Para tu aclaremos. padre, para tu madre, tal. Aclaremos. ZX81, no ZX81. Spectrum. ¿No era Spectrum? ¿No era Spectrum? Era de Sinclair, Ah, Sinclair. pero Sinclair. Sinclair ZX81, pero todavía la No gama le habían Spectrum no puesto había el- nacido. Esto Vale. es como el germen, ¿no? Gracias del por Spectrum. corregirme. Por favor, Sí, sí. pido perdón a los Nada, el que tuvieron policía ese del ordenador retro está ahora mismo por ahí. y sobre todo a los que les gustó. Les pido perdón a ellos. Joder, macho, tú sabes que yo comparo muchos fans de ordenadores antiguos, y me vais a perdonar, pero yo los comparo mucho con los fans de los Beatles. Porque es que los fans de los Beatles, entre tú y yo, no sé si será fan de los Beatles, pero son muy pesados. No soy. Pues los fans del Spectrum les pasa igual. No, esto no era un Spectrum, era un ZX81. Vale, perdona, disculpa, ¿eh? Pues les pido perdón, pero, o sea, bastante tenían con haber aguantado ese dispositivo en sus manos. O sea. Bueno, aquello era un ordenador, no era ni el tamaño de un portátil, era muy poquita altura, era pues mucho menos ancho que un teclado, es decir, las teclas estaban juntitas y tenías que escribir así, juntando los dedos como si fueras una Nancy, y tenía una fuente de alimentación, el transformador típico que se enchufa para la corriente, que yo creo que era más grande y más pesado la fuente de alimentación que el ordenador en sí. Pues mira, estaba buscando las dimensiones del cacharro y las he encontrado en Wikipedia. Ostras, es que tú eres un crack. Sí, estoy aquí, mientras que estás Sí. hablando, estoy aquí buscando 167 milímetros O de sea, ancho. unos poco más de 15-16 centímetros. O sea, es yo una creo- cosita. Yo creo que era más pequeño que un iPhone 13 Pro Max. O sea, puede. Pero en cuadrado, o sea, como si cogemos dos iPhone 13 Pro Max Y y, lo los ponemos ponemos una uno al lado continuación del otro. Sí. Algo así. Para que hablen de Miniaturización. Miniaturización. Ahí, dale. Eso, vale. Que sale. Bueno, pues aquel ordenador era. Tú buscabas. Yo tenía una tele pequeñita que me habían regalado en blanco y negro para la habitación, que ya eso ya era un lujo. Obviamente. Y entonces enchufaba la tele en blanco y negro a ese ordenador. Otra Y- coincidencia contigo, la tele en blanco y negro. Es que, escucha, y muy pequeñita además, ¿eh? Muy pequeñita la tele. 13, 14. No, 12. la mía yo tuve mi primera tele. Aquí ya estamos yendo ya a la primera tele, de 6 pulgadas. Buah. Bueno, el caso es que lo enchufabas ahí, evidentemente todo en blanco y negro, pero no era blanco y negro de que fueran tonos de grises, era blanco y negro. Y negro. Ya está, no había más. no. Era binario, había dos tonos, dos colores. Blanco y negro, ya está. Y entonces, nada de gráfico, ¿eh? Todo era en modo texto. Creo que tenía un ZX80, un Z80 de procesador. Correcto. Y creo sí. que tenía un K de RAM, señores. Correcto. Ahora que nos estamos Estoy peleando. viendo. No es que me lo sepa de memoria, Que lo está viendo. acierta la ficha de la Wikipedia. Pues yo sí lo estoy hablando de memoria. Yo sí lo estoy hablando de memoria. Fijaos ahora que la gente tiene que si el M1 con 8 GB de RAM, que si 16 GB. O sea, estoy hablando de un K. 1.000.000 de veces, 8 o 16 millones de veces menos capacidad de almacenamiento. Madre mía. Unas 1.000 letras. Eso es lo que podía almacenar ese ordenador. Unas 1.000 letras. Pero lo más interesante, lo más jodido del tema era que no tenía almacenamiento externo. Nada, ni cassette, ni nada. Entonces, tú hacías un programa y duraba mientras estuviese encendido. Cuando se apagaba la corriente, Esa se es acababa el programa. la definición canónica de memoria volátil. Sí, El niño a comer, mamá, espera, que estoy... Pum, a tomar por saco el es programa. verdad, porque tú, cuando jugabas en aquella época, tu madre te interrumpía, aquello tenía que seguir en marcha, pase lo que pase. Porque si Bueno, no, hay que decir que, o sea, tú no tenías cassette, pero a ver, sí que había una unidad Sí, de sí, sí, cassette, sí, es sí, decir, sí, sí yo que- no lo tenía. Pero a ver, Sí que... Sí aquello que era una existía, castaña. sí, pero... Aquello era una castaña. Para programar, además era muy curioso porque tenía una cosa muy avanzada, que era que tú pulsabas una tecla y él solo te rellenaba el comando. Es decir, cada tecla del teclado ya tenía un comando de BASIC. Go to, CLS, print. Ostras, eso era un punto, ¿eh? Claro, entonces tú solamente pulsabas la tecla y ya te escribía el comando. Y entonces ya solo tenías que ir rellenando. O sea, como que te agotaba mucho. Eso era un avance para la época. Pero ya está. Entonces, aquello era un truño, difícil de escribir, lento como él solo, sin capacidad gráfica ninguna, solo texto. O sea, era terrible. Y con aquello duré muy poquito, vamos, prácticamente nada. Por eso te dije que fue el primero, pero ese me lo voy a saltar, porque ahí no tengo experiencias ni cosas bonitas que contar. Eso ya será para el siguiente. A ver, No tiene buenos recuerdos, ¿eh? no, lo bueno, o sea, todo lo bueno que puedo decir es que después de pasar por ese ordenador, no se me quitó el interés por la informática. Eso ya es un avance, O sea, no, ni por la dice, tecnología.
Soy informático o me gusta la tecnología a pesar del ZX81. Sí, bueno, yo no soy informático, pero me gusta la informática. Bueno, te gusta la tecnología a pesar del ZX81. A pesar del ZX81. Pero de verdad que cualquiera que le das eso, lo normal es que acabe odiándola, se llame a sí mismo, bueno, no sé cuál es la palabra para el que odias la tecnología y quiere todo lo antiguo, o quiere ser retro. Eso sí, bueno, yo creo, esto ya tiene que ser afición, ¿eh? Sí. Bueno, pues, vale, paso, o sea, aquel ordenador con 2 colores y un K de RAM, pasamos página. Venga, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Yo era un niño marginado. Quiero decir, ni Amstrad, ni Spectrum, ni Commodore, ni Dragón siquiera. Y por supuesto un Apple II tampoco, porque aquí el Apple II esto fue yo no sé si debía haber 10 en España, no debía haber más. Pero comparado con tu primer ordenador, que fue este Sinclair ZX81, y si descarto esa calculadora, que fue un amor de verano, que yo lo conté alguna vez, una Casio FX800, que se programaba en BASIC, curiosamente, mi primer ordenador fue un Atari 800 XL. Cuéntanos un poquito cómo era ese ordenador. Modelo desconocido en España, sí, porque en España hablas de Atari y todo el mundo se va al ST, pero no, esto es bastante anterior. Esto era un 6502 llevada de procesador. A ver, ¿me puedes repetir el modelo? Atari 800 XL, porque luego había 400, estaba el 800 a seca, el 800 XL. Y tenía, curiosamente, el mismo procesador que el Apple II. De hecho, vendían una tarjeta emuladora con una ROM de Apple II y tú podías ejecutar programas de Apple II aquí. O sea, que no era el típico procesador de la época que llevaban todos, que era el Z80. El Z80. Sino que era un Motorola. Era un Motorola, que bueno, era MOS Technologies realmente la que fabricaba, aunque luego lo licenció Motorola, Hitachi y algunas marcas más. Pero bueno, era el procesador que motorizaba a otros ordenadores muy conocidos, como por ejemplo el Apple IIe o el Apple II, el Commodore VIC-20 y algunos más de la época. O sea, era un procesador para nada desconocido. No, pero que además me da la sensación de que era más cañero que el Z80, ¿no? Sí, sí. Luego, de hecho, este ordenador además tiene una cosa muy curiosa, que tenía algunos chips dedicados para audio y vídeo. Bueno, veo aquí que tenía hasta 256 colores. Sí, sí, o sea, era un lujo. 64K de RAM. 64K de RAM, ya. 64K de RAM. O sea, era una cosa, era bastante más potente, por ejemplo, que un Atari 2600. Ajá. O sea, porque había juegos de Atari 2600 que Atari también los portó a este ordenador y no tenía nada que ver. O sea, era un teclado de verdad. Un teclado, además, un buen teclado, con sus teclas gorditas, con buen recorrido. O sea, esto era un... O sea, era ya un ordenador serio. Sí. Si alguien busca la foto, verá que ya es el típico ordenador de los 80 que está todo en el teclado. Digamos que Exacto. Es el teclado un poquito alto y todo está metido dentro del teclado. ¿Tú te imaginas si Apple sacara, y voy a dar un salto en el tiempo aquí, un off-topic total, tú imagínate un Mac Mini M1 metido en un teclado? Bueno, y le sobra. Sí, Yo me lo compraría. ¿Sabes? Tú lo has comentado en algún otro podcast. Sí. Yo ahí le veo solamente una pega. No una pega para el usuario, una pega para el fabricante. Que es que, claro, como hay tantos teclados distintos, de idiomas distintos, para el fabricante a lo mejor sería un coñazo, hablando mal, hacer distintos ordenadores porque cada uno tendría un teclado. De hecho, mi Atari tenía teclado en inglés. ¿Lo tenías en inglés? Solo había 2 versiones que yo conozca del Atari 800, que era una versión QWERTY teclado en inglés y el mío era teclado en inglés, porque las unidades que importó el Corte Inglés aquí en España eran el teclado en inglés. Atari no se molestó en sacar un teclado castellanizado. Y una versión AZERTY para Francia. Sí, AZERTY. Para Francia, me imagino. Sí, es que estaba con el QWERTY, que es la versión alemana, pero no. En esta ocasión, y luego aparte, sabes que en Francia cambia también la distribución del bloqueo mayúscula, los números y tal. Cambia el uso de las teclas de bloqueo mayúscula, que es un poco como las máquinas de escribir. Y fueron las 2 únicas versiones. Y el mío tenía teclado en inglés, pero vamos, no me importaba lo más mínimo. ¿Y cómo hacías con las señas? No había ñes. ¿Para qué voy a escribir ñes? ¿Para qué voy a escribir ñes? Coño. Ahí digo, no. Sé que había un ASCII. Nada, tú tranquilo, si esto está marcado como explícito. Creo que había pero cuando querías decir eso, ponías co. No decías. Lo ponías conio y ya está. Un cono. Sí, había un código ASCII que era, no sé si pulsando Shift Control y al mismo tiempo el código ASCII de la tecla
de la letra y sale la letra ñ. O sea, el carácter sí que lo tenía, pero en el teclado no aparecía, lo podía representar. ¿Vale? Y ni hablar de copia-pega, claro. El portapapeles era un concepto completamente desconocido. Pero sí, era un maquinón para la época, pero en España se vendieron, pues yo creo que el mío y 3 más, básicamente. Y el que se quedó en la exposición del Corte Inglés, que se lo llevó el vendedor. Y... Esto fue un regalo ya, lo conté ya alguna vez en un podcast hace tiempo, que fue un regalo de un tío mío, mi tío se lo compró. Tiene una pequeña empresa y dijo, con este ordenador voy a llevar yo las cosas de la empresa. Porque para este ordenador había hoja de cálculo, hasta no sé si era multiplan. Parece que era multiplan. Eso ya es otro nivel. Sí, o sea, había un procesador de textos, el Atari Text, no sé qué. O sea, había ya... ¿Y tenías todo eso? Incluso. Sí. ¿Lo tenías de ese software? Que va. Si luego mi tío no compró nada de todo eso. Compró el ordenador, dijo, yo aquí voy a llevar la contabilidad de la empresa, los documentos, voy a comprar una impresora. No compró la impresora. El ordenador acabó en manos de mis primos, que tienen un interés nulo por la tecnología, y acabó en un desván. Y al año y medio o 2 años de haber comprado el ordenador, apareció mi tía por casa y me dijo, toma, hijo, que tú seguro que le vas a sacar partido. Y mira lo que hicieron. Bueno, pues, y mira lo que hicieron. Pues eso, pues puede hacer 40 años después o 30 y muchos años después, aquí estamos. Pues yo creo que te marcó, te hizo una tendencia en tu vida de ir en una dirección concreta. Sí, fíjate que yo iba para delineante. Bueno, después de tener este ordenador y todo, no fue este ordenador lo que me hizo realmente cambiar a la informática. Fue otra cosa, fue otro ordenador, fue un PC. Cada uno tiene su vicio y sus pecados. Pero este ordenador estaba muy bien, para la época estaba muy bien, tenía salida aparte de tener salida de antena, tenía salida también de vídeo por componentes, vídeo compuesto. O sea, los juegos estaban muy bien, había juegos de... tenemos que decir una cosa, era una potencia... Porque tú y yo sabemos de lo que hablamos, pero ahora pongamos en situación a algún chaval de la época actual que sepa qué se encontraba cuando encendía ese ordenador. No tardaba nada en arrancarse, me imagino, si es como el que yo voy a hablar luego. O sea, lo encendías y se encendía en un segundo. Ahora bien, no tenías nada. O sea, a eso de que tengo un icono con el que me conecto a internet, un icono con el que tengo una calculadora, tengo ahí un bloc de notas, un procesador de textos, una hoja de cálculo, un no sé qué, que ahora un chaval enciende un ordenador o una máquina nueva y tiene un montón de cosas para hacer cosas. Pero en aquel momento tú encendías y te aparecía una pantalla vacía con unas cuantas letras y no podías hacer nada con él directamente. Escribir comandos en BASIC, claro, su lenguaje de programación, para el que no lo conozca, y no tenías, la línea de comandos de un bash de Linux, un intérprete de comandos de Windows, tiene siempre un help. Tienes un comando man para mostrar man espacio y el nombre. Nada. Aquí tenías que cogerte el librito y saber lo que tenías que escribir. Claro, pues, o sea, que digamos que ahora nos podemos imaginar que, ahora cualquier usuario que se haya criado en los últimos años se piensa que un ordenador es una cosa que la enciendes y puedes hacer cosas. En aquella época lo encendías y no podías hacer nada a no ser que tú mismo programases o cargases un programa previa instrucción también, evidentemente. También había que poner una instrucción para cargar ese programa. O sea, mira, en el Atari ponía ready. Sí, correcto. Pantalla azul, por cierto. Pantalla azul. Azul, curioso, con los pantallas azules de Windows. No, era así, azul, sí. ready y un cursor cuadrado y ya está. Y se acabó. Sí. Y allí te las apañaras. Claro, y entonces te ponías ahí a programar, por ejemplo, te ponías ahí a hacer un programa y tal y cual, y ese programa, en principio, el rato que tardases, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, lo que fuera, y cuando lo ponías en marcha y ibas ejecutando sobre ese programa. Si no lo guardabas en algún sitio, eso se perdía cuando se fuese la luz o cuando apagase. Yo sí tenía grabadora de cassette. Claro, ¿cómo grababas? ¿Con cassette? Era una grabadora externa. Estoy viendo la foto y no tenía grabadora. No. Lo que sí tenía era esa ranurita que ves en la parte superior del teclado. Es una ranura de cartuchos. Ahí no quería yo entrar todavía, pero sí. Amigo. Cartuchos. Eso... Claro, pero el cartucho era de solo lectura. Claro. Ya, pero luego tú tenías una grabadora de cassette que la enchufabas por un puerto DIN de audio estándar, no era una conexión de datos digital, no. Que de hecho podías utilizar la grabadora original de Atari, que era la que yo tenía, la 1010, me parece que era el modelo,
o un radiocassette o una grabadora cualquiera de cierta calidad con esa conexión. Pero yo tenía grabadora de cassette, tenía esa suerte. Claro. Porque eso era imposible. Claro, es que pensaos que si no tenías un medio de grabación y el ordenador no lo traía de por sí, no servía para... O sea, no podías utilizarlo como un ordenador al uso, porque a la que apagabas, a la que se iba la luz, lo perdías todo. Adiós, muy buenas, exactamente. Claro. Entonces, tenías que tener una grabadora y los datos se grababan a base de sonidos en una cinta de cassette de las que se usaba para la música. Sí, sí. Mira, te paso por ahí un enlace para que veas la foto. Para los que nos estén escuchando y no podéis ver, te la he pasado por el chat de Skype. Sí. Es una Atari 1010 o Atari 1010 que tenía los mismos colores que el ordenador, así a juego el diseño y tal. Era pues una cajita con una tapa superior para meter el cassette y los 4 o 5 botones. Como curiosidad, podía reproducir cintas de música aquí, cassette de música. Evidentemente salían por los altavoces de la televisión. Eso no lo sabía yo. Sí, esto era un puntazo. Y luego tenía, pues, un contador con un botoncito de reset, porque claro, tú en una cinta podías almacenar varias cosas. Entonces tenías que ver en qué minuto o en qué minuto y segundo de la cinta habías almacenado tal o cual programa. Eso es otra de los detalles que vamos a contar. Eso es otro de los detalles que vamos a contar. Lo de las cintas era una pasada. O sea. ¿Qué teníamos de lo primero de la cinta? Lento. Aquello era lento. O sea, tú querías ejecutar un juego, para lo más sencillo, un juego. Tú tenías que encendías el ordenador, ponías el cassette en su sitio, lo rebobinabas, si se te había olvidado rebobinarlo. Correcto. Que eso es un concepto que yo creo que algún chaval de hoy en día no tiene ni idea de lo que es eso. Lo que es rebobinar. Porque teníamos que rebobinar todo. Claro. La música, las películas, había que rebobinarlo todo. Claro, o sea, es que corriese toda la cinta de un extremo al otro. Y eso a lo mejor eran minutos sin hacer nada, estaba rebobinando. Yo fíjate, no sé si... hombre, supongo que en algún sitio de la FP, de los módulos de... Fíjate qué viejo sueno, FP, formación profesional. Los módulos estos de ciclo superior y no sé qué, o en las carreras universitarias, en algún sitio mencionarán los dispositivos de almacenamiento secuencial. Claro. Porque había almacenamiento secuencial, que era esto, es decir, si yo quería ir a tal punto, tenía que leer todo lo anterior. Claro, porque si no, no sabes. Un aleatorio que son los discos, que esto accedes al punto donde quieres. Eso ya... Claro, aquí... Y no. Vamos a lo fácil. Un juego. Lo enchufas. Rebobinas porque se supone que la cinta entera estaba dedicada al juego y por lo tanto el juego empezaba en el principio de la cinta. Si el juego hubiese empezado en medio de la cinta o tal, pues ya era otro lío para encontrar el principio del juego. Pero vamos a suponer que empieza al principio. Le ponías una instrucción y le dabas al play en el cassette. Y aquello empezaba, y empezabas a oír una musiquita. Sí. En el Atari era curioso cómo se empezaba, porque no era como yo no sé si era el Commodore 64, el Load, comillas, o algo así. En el Atari tú apagabas el ordenador y en la parte derecha del teclado puedes ver, hay como una fila de 5 teclas plateadas. Es que estoy leyéndolas porque ya no me acuerdo, fíjate, el Reset, el Option, el Select, el Start y el Help. Tenía como 5 teclas de acceso directo. Entonces, cuando tú encendías el ordenador, no sé si era Start y Option o solo Start. Y eso lo que le decías al ordenador es automáticamente lee lo que va a salir por el cassette. Entonces tú le dabas, el ordenador esperaba a que le entrara señal de audio, entonces tú ibas a la grabadora de cassette y le dabas al play. Claro. O sea, esto no era automático de automáticamente accionaba la grabadora. No, eso era muy lujoso. Tú le dabas ahí, el ordenador se quedaba como en un modo de escucha. Y tú le dabas a la grabadora al play, como el que le pone un CD de música o un cassette y le da al play, o en Spotify, pues igual. Pues mira. Todo súper arcaico, ahora que me estoy dando cuenta. Está ahí, aquello estaba haciendo sonidito a una velocidad muy baja. Yo no sé a qué velocidad iba pero en el que yo voy a comentar ahora iba a 1000 baudios, es decir, 1000 bits por segundo. Por ahí posiblemente, porque al final... O sea, era audio, si es que no había... Claro, o sea, podemos pensar que eran unas 100 palabras, 100 letras en un segundo. O sea, no es nada, es lentísimo, es lentísimo. Nada. Bueno, pensemos que algunos de los primeros módems ya para comunicarse, cuando todavía no había internet, pero comunicarse por la línea telefónica también iban a esa velocidad. 300 BPS, recuerdo yo. 300, o sea, mucho menos también. Algunos de los primeros modem de acoplador acústico, los primeros modem en tarjeta o externos, incluso a puerto serie.
300 baudios o BPS, madre Claro, pues entonces le dabas y empezabas a oír y empezaba a hacer cositas. Y iba cargando. Pero a lo mejor cargar un juego o un programa eran 15 minutos, 20 minutos. Yo lo recuerdo que era mucho tiempo. Pero tú ahora mismo, realmente esto sí que es verdad, que tenemos la percepción de que era más tiempo del que realmente era. ¿Tú crees que era Sí, menos? yo creo que sí. Pero es que ahora mismo tú piensas que un ordenador, hoy en día tiempos de discos de estado sólido, que joder, un ordenador te tarda, ¿cuánto? 15, 20 segundos desde que le das al botón hasta que está disponible el escritorio para empezar a funcionar. Condiciones normales, 15, 20 segundos es bastante habitual. Sí. Pero es que estamos diciendo que es que para cargar un programa tardabas seguramente más de 5 minutos. Sí. Yo no sé, a mí me suena a más, pero bueno, que a lo mejor era... Eso como muy poco. Que había programas que, como tú dices, yo tenía juegos que tardaban 25 minutos en cargar una fase. Claro, entonces, no era... O sea, yo me acuerdo que era muy habitual, te volvías del cole, ponías el ordenador a cargar el juego y te ibas a merendar. Claro, y te ibas a merendar y tal y cual, y cuando volvías podían pasar dos cosas. Te encontrabas el juego ya preparado para empezar o te encontrabas un error. Madre mía. Esto era una tortura. Fallaba mucho. Era un medio de almacenamiento que fallaba mucho. A ver, es que era horrible. Un medio, para los que nos estén escuchando y no hayan visto esto, era puramente analógico. Al final era una cinta de cassette de música para reproducir música con una calidad, pues, vamos a llamarla decente. Déjalo. Era decente. Yo para más magnánimo. Los nostálgicos de las cintas de cassette para audio, lo siento, no, por ahí no paso. Bueno, sobre todo las cintas de cassette comerciales o los cassettes económicos en aparatos de reproducción económica, porque había rutinas de cassette hipercaras, pero sí. Aparte de que era un medio analógico, luego se te manchaban los cabezales. Con el algodoncito y el alcohol. De lectura, El algodoncito y el alcohol. El algodoncito o el bastoncito de los oídos, los hisopos, que se han puesto ahora tan de moda con el COVID, pues cogías algo parecido a un hisopo, lo untabas en alcohol y con mucho cuidado, sin pasarte y sin arañarlo, limpiabas el cabezal. Eso era muy habitual. Y luego lo del azimut. Sí, que yo nunca supe lo que era, pero yo sabía que había un tornillo. La inclinación, sí. Claro, yo sabía que había... la inclinación del cabezal con respecto a la horizontal. Entonces tú movías el cabezal porque si no estaba paralelo a la cinta, pues no leía. Entonces tú tenías que mover el cabezal para alinearlo. Bueno, que yo... Era poner el cabezal en su sitio, tal, o sea, con un destornillador pequeñito de estrella, eso sí me acuerdo, ponías por un agujerito que ya estaba habilitado para ello. O sea, el fabricante ya dejaba un agujerito para que metieras el destornillador. Para que metieras el destornillador y lo ajustaras. Y lo ajustarás mientras reproducías. Lo ajustabas mientras reproducías. O sea. El fabricante ya sabía que eso se iba a desajustar. Sí. Bueno, he de decir que para la Atari había una disquetera también, ¿eh? Bueno, pero eso ya es un nivel superior. Espérate, no corras tanto. Costaba más que el propio ordenador, ¿eh? Sí, espera, no corras tanto. Vamos, nos quedamos en el más que el propio ordenador. No. O sea, aquello era una tortura. Sobre todo, o sea, ahora voy a hablarte del mío. Yo, el primer contacto con un ordenador medio decente parecido al tuyo fue el de un primo que le regalaron por Reyes un MSX. Un MSX. Bueno, ya era de JVC. Canela en rama, ¿eh? Claro. ¿Qué tenía aquel MSX? Era muy parecido al que tú tienes. No tenía medio de almacenamiento, por lo tanto también tenía un cassette externo. Y no tenía monitor, por lo tanto lo enchufaba a la tele, que era la pelea siempre. Cuando iba yo a su casa, queríamos jugar o queríamos tal, la pelea por conseguir acceso a la tele. Y tenía cartuchos también en MSX. Tenía cartuchos, claro. O sea, pensémoslo un momento. De pasar de cargar los programas de 15 minutos o de 10 minutos a un cartucho. Un cartucho era que le metías una pieza por arriba cuadrada de plástico y era instantáneo. O sea, es que eso ahí le has dado. Claro, o sea, ponías un juego y se encendía al momento. Claro, porque era memoria. Como una consola, como una Nintendo, lo convertías en una videoconsola, básicamente. Al final lo que tenían esos cartuchos era una memoria ROM, una memoria que es solo lectura. Entonces, ahí tenías un juego, tenías un programa. Claro, la historia era que lo metías ahí, encendías, ¡bum!, y ya estaba funcionando. Claro, aquello era un universo paralelo. Claro, tú no podías grabar en un cartucho. Eran comprados comercialmente
y normalmente eran juegos, y eran caritos. Pues no lo sé, pero creo que eran caros. Eran considerablemente más caros que su equivalente en cassette. Un juego en cassette, yo creo que me acuerdo que costaban 600 pesetas, 500 pesetas. Acuérdate, 600 pesetas. Las famosas 875 pesetas. También. Que 875 ahora me parece. Y yo me acuerdo, el Atari este vino. Estamos hablando de 4 euros, 5 euros, para la gente de ahora. Sí. Que para entonces era bastante económico, pero es que un cartucho, a mí me vino con el Donkey Kong, y luego mis padres me regalaron esas mismas navidades un juego que se llamaba Jungle Hunt, que era una especie de Indiana Jones y tal, que tenía como 3 fases el juego, que se repetían una y otra vez con mayor velocidad, ya está. Y el cartuchito de marras eran pues 5 o 6 mil pesetas, que estamos hablando entre 30 35 euros. Eso era ya, para aquella época, era un regalo de Reyes. Sí, para el año 88, 89 era mucha pasta. A ver, otra por lo vez, menos en mi casa. Para recordar a la gente de ahora, normalmente tenías un regalo por Reyes, uno, no 25 como tienen ahora, uno. Y llegar a la barrera de las 5.000 pesetas, o sea, de los 30 euros, ya era mucho, O sea, lo que estás diciendo ya era un regalo de los caros. Sí, es más, me acuerdo de la publicidad, en los anuncios de la tele, cuando eran más de 5.000 pesetas lo ponía. Ponía texto abajo, más de 5.000 pesetas. Más de 5.000 pesetas. No se incluyen pilas. Sí, sí. Pues, claro, o sea, estamos hablando de que era un medio muy caro, por lo menos, ya te digo, yo en mi casa tenías un regalo de Reyes y yo no... O sea, y no normalmente no llegaban a ese importe. O sea, que ahora la gente está acostumbrada a que los niños, cuando llegan los Reyes, los hunden en... O sea, es como un volquete, un camión que les tira y queda el niño ya atrapado. A mí me regalaron un cartucho, o sea, el que venía el Donkey Kong, me regalaron luego el Jungle Hunt, y el resto de juegos que tenía fueron pues directamente vía Jack Sparrow, ¿vale? Es decir, cassette de doble pletina y grabo de uno a otro. Y había una tienda en Madrid que vendía juegos de cassette para el Atari 800. En una ciudad como Madrid, Ya ves, ahí sí que lo tuviste. Yo por ahí no lo tuve tan difícil. Bueno, te comentaba. Por eso digo que fui un marginado. Te comentaba, este primo tenía un MSX y entonces yo ya me empezó a picar y entonces estuve machacando para comprarme un ordenador. Y entonces al final me concedieron el comprarme un ordenador y me fui a comprarlo, una zona que había bazares y tal y cual, y yo no sabía ni a cuál iba. O sea, esto que me cuentas ahora de los MSX, los Sinclair, los Amstrad, o sea, yo no sabía qué diferencias habían entre unos y otros. Yo sabía que este tenía uno de la marca tal, JVC en este caso, el MSX era JVC, y que había habido el ZX81, que era un Sinclair, pero yo no sabía que había como estas 3 grandes reinos en la época, que era Amstrad, el Sinclair, el Spectrum y el MSX. Entonces yo iba un poco a la aventura, un ordenador, ya está. Y entonces me ofrecieron uno, claro, yo flipé, era un Amstrad CPC 464. Ostras, eso ya era... Era un Amstrad. Eso... Claro, pero ¿qué tenía aquello de especial que, claro, me quedaba con la boca abierta? Tenía un monitor propio. O sea, no tendría que ir a robarle a mendigar tele. Un monitor de 14 pulgadas, fósforo verde. Es decir, todo era verde. Verde claro o verde oscuro, pero todo era verde. Ya me podía dar con un canto los dientes. Y ya cagaté el lorito. Tenía grabadora de cassette integrada en el propio ordenador. O sea, no necesitabas Claro, aquello yo cuando... 45.000 pesetas costó. 45. Me río yo cuando hice Apple del iMac, que es un todo en uno. Eso sí que era un todo en uno. Madre mía, 45.000 pesetas, que esta sí que le voy a hacer el cálculo. Pues 270 euros. Sí. 270, porque 300 euros son 50.000 pesetas. Sí. 270 pavazos, que para la época era... Sí, era mucho. Era mucho dinero, Sí. Entonces, ¿qué no tenía aquel ordenador? No tenía cartuchos. Ahí, eso, como los Amstrad y el tuyo, el Atari sí tenía cartuchos, este no tenía cartuchos. Ni falta que le hacía al Amstrad, Te apañabas con las cintas. Tenías un procesador Z80, el habitual en ese tipo de ordenadores. Tenía
¿Qué más? Tenías el monitor, que la fuente de alimentación del propio ordenador estaba dentro del monitor, ¿eh? Sí. El propio monitor alimentaba el ordenador. Eso lo hizo Amstrad en varios equipos, sí. Alimentabas del monitor, de la luz al monitor, Sí. y del monitor a lo que era el ordenador, la CPU, que estaba en el teclado, sí. Claro, correcto. Tenía 64K de RAM, como el tuyo, 64K, y tenía esta grabadora de cassette. Entonces, cuando me acuerdo que me hacía gracia, porque cuando hablaban de las posibilidades gráficas y de los colores, claro, yo lo veía todo verde, o sea que para mí toda esa parte... Pero que esto tenía colores. Se supone que tenía 3 modos gráficos, mira, me acuerdo. Sí, pero tú no lo veías. Claro, yo Era tenía la un modo como de alta resolución, que era 640 por 200, pero solo tenía 2 colores. Que ojo, Blanco y negro. Como Ojo bit con ese encendido. modo, Sí, porque para trabajo de texto y todo eso era muy bueno, porque tenías 80 Ojo. columnas de texto. O sea, Correcto. a modo de procesador de texto era una bomba. Eso sí, solo había píxel encendido, píxel apagado. Que luego, de hecho, Amstrad, ¿te acuerdas del PCW 8256? Ese se parece mucho en ese aspecto. El Sí, CPC 4, eso es un CPC 464 con alguna evolución más, pero Sí. al final era lo mismo, con el mismo, un sistema operativo un poco más completo. Claro, ya más pero era decente. todo un procesador de texto para que los que nos están escuchando lo vean claro. Ya podías escribir documentos de muchas páginas, bastante serios, con gráficos, con tipos de letra, con cositas ya Sí. bastante chulas. Pues luego tenías otro modo gráfico que era la mitad de ancho de píxeles, que ahí tenías 4 colores. O 4 o 16. No, creo que eran 16 colores. Y luego tenías un modo... es que creo que ahora me estoy confundiendo. Creo que eran 4 colores. Y luego había otro modo que ya era mucho más vasto, que era el que usaban los juegos, que era 320 por 200. Y ese ya tenía... creo que 16 colores. O 256 o 256, así, claro. Ya era un modo que los píxeles eran mucho más gordos, pero tenían más colores. Pero, no, yo creo que eran 16 colores, más no llegaba. Sí, O sea, sí, 2 colores, cuestión de- 4 sería colores cuestión de y 16. buscarlos. Sí. Bueno, total, que yo lo veía todo verde, o sea, eso sí, diferentes Ojalá lo tonos mismo. de verde, claro. Sí. Entonces, tenía de regalo, me vino 16 colores, por cierto. 16 colores máximo. 160 por 200, 16 colores. Eso es. Ese era el modo que usaban los juegos. O sea, Correcto. 160 píxeles de ancho por 200. Pensad que ahora en un Apple Watch tenemos, yo qué sé, 800 por 400, claro, o sea, una barbaridad. multiplicamos varias veces esa Madre definición mía. en un reloj. Claro. Sí. Pero bueno, en la época ya flipabas, ¿eh? Ya estabas encantadísimo con esa A ver, resolución. aquel ordenador fue un bombazo. En España se vendieron como rosquillas. Pues yo lo compré sin saberlo, ¿eh? O sea, yo no había visto ninguno. Acertaste. No tenía ninguna referencia, ningún conocido, nada. Y entonces aquel ordenador me vino con 4 cintas de cassette, que traía 8 juegos. Por la cara A, pues la cara B, cara B, traía 8 juegos. Bueno, qué frustración que algunos juegos jamás funcionaron. Lo del error que hablaba, jamás llegaron a cargar. Y cuando ibas a reclamar a la tienda a muchos kilómetros, porque no te lo vendían en mi pueblo, tenía que ir a la ciudad, creo que eso era regalo, y como era regalo, eso no tenía garantía. Y esa era ¿Cómo ha cambiado el cuento? Esta vez para bien, ¿eh? Porque, Qué frustración. claro, tú es que tienes que pensar que aquellas cintas de cassette, tú un día las dejabas, no sé, se te olvidaban encima de un radiador, por ejemplo. Claro, tenías que tener muchas precauciones. O tenías un portaclips de aquellos magnéticos Bueno. al lado de la cinta y una parte de la cinta se había quedado mal. Claro, en una cinta de música no pasaba nada y dice, bueno, y se escucha ahí un silbido o un crujido o un corte en la música y no pasa nada. Pero en una carga de datos de un ordenador que tienen que estar todos los bits correctamente Claro. cargados, los que son, pues eso suponía que no pudieras cargar el programa. Claro, pues en aquella época, bueno, pues fue una frustración porque algunos juegos no los podía utilizar. O sea, y además no tenía a nadie conocido ni nadie que tuviese mi mismo sistema para poder pasarnos cosas. Entonces,
Luego, más adelante, en una tienda de electrodomésticos del pueblo, sí que empezaron a vender. Tenían los típicos expositores de cassettes estos de pie giratorios que ponían en las gasolineras. Los expositores de gasolinera. Eso, pues tenían eso con juegos de ordenador. Y había un apartado de Amstrad, un apartado de Spectrum y un apartado de MSX. Otro recuerdo desbloqueado y otro podcast que hay que grabar. Cintas de gasolinera. Cintas de gasolinera, pues era el mismo soporte. Haberlo visto. Sí. Pues claro, era el mismo soporte, pero en este caso con juegos. Y eran 600, 700 pesetas. Pero claro, a mí ya me picó aquello un poquito más. Bueno, primero, ya tenía en mi habitación, me lo podía poner y trabajar, o sea, usarlo en mi habitación sin molestar a nadie. Aquello ya fue lo de para trabajar. No, pero trabajar es un decir, ¿eh? Que todos, no, cómprale el ordenador al niño para que haga las tareas del colegio. Venga, eso es la gran mentira de los 80. Sí. Una de ellas. La excusa. Pues, oye, pues yo no tenía ni idea y aquel Amstrad traía un manual, un librito bastante gordo, que era la bomba. O sea, no le pasé horas y horas estudiándome ese libro y te venía con cada instrucción un programa de ejemplo. Entonces, tú tecleabas aquel programa, que eran 5, 7, 10 líneas, para probar esa instrucción, ¿no? A ver, paren las rotativas. Yo aquí tengo que reclamar una cosa que llevo años reclamando, que es, por favor, que vuelvan los manuales de verdad. Oh, que aquello era una pasada. Un manual que lo primero que hacía cuando lo abrías, lo primero que leías era: hola y bienvenido al maravilloso mundo de Amstrad. Sí. Gracias por comprar un dispositivo de la marca Amstrad, por ejemplo. Sí. Esos manuales te enseñaban todo lo que tenías que saber. Sí, y tenía parte filosófica, de explicación de muchas cosas, de por qué eran las cosas así, por qué eran de otra manera. O sea, aquello era una bomba. Pero explicaba muy bien. Yo toda la programación que aprendí, la aprendí de aquel libro. Luego es verdad que fui a la biblioteca a buscar más y tal, pero al principio todo con ese libro. Basic no estructurado, 10. Comando, línea 20, comando. 10 CLS. Goto siempre no era 10. Siempre era 10 CLS. Siempre. 20, tal. Y ahí hacías. Y bueno, ahí aprendí a hacer programas y programitas. ¿Y qué tenía de bueno aquello? Que como ya tenía un cassette, podía grabarlo. Pero claro, a ver, eran programitas, pues un jueguecito. O el típico jueguecito el Arkanoid, tal. Pues cosas así, ¿no? Jueguecitos y tal. Pues todo lo aprendí con ese ordenador. Con ese ordenador y con ese manual. El propio manual del fabricante te formaba. Era una pasada ese manual. Es que te enseñaba realmente de la A a la Z cómo utilizar ese dispositivo. Sí. Todo. Sí. Todo. Y bueno, aquello estuvo genial. Y bueno. Te he perdido el hilo, perdona. No. Es que voy a dar ya un salto que a lo mejor, si me salto algo de lo tuyo... No, pero tú apúntatelo un momento porque si quieres te cuento yo cómo se aprendía el BASIC en el Atari porque era todavía más bizarro. A ver, cuenta. Aquel ordenador venía con su correspondiente manual, que vamos a llamarle libro, porque era un libro, ¿vale? Era un libro, sí. Era un libro gordo, o sea, eran 400, 300, 400 páginas casi seguro. Sí. Pero es que venía una especie de archivador de carpeta muy bonita con 4 cintas de cassette. Uh-huh. Y esas cintas de cassette eran mixto, voz y programas. ¡Hala! Entonces tú metías el cassette en el programa y una preciosa voz en eso que llamaban en los 80 español neutro, que era mexicano, vamos, básicamente sí. Mexicano, puertorriqueño o algo así, ¿sabes? De Disney. Sí, exactamente. El doblaje de Dumbo y de Blancanieves y de Bambi, de todas estas películas, ese, que yo no sé por qué lo llaman español neutro, nunca lo entendí, pero bueno, porque de neutro tenía más bien poco. Entonces, la voz te iba explicando en el capítulo del libro en el que estabas, te leía algunos pasajes del libro y te remarcaba el libro, y cuando llegabas, como tú lo estabas reproduciendo desde el cassette del Atari, ese audio terminaba saliendo por los altavoces de la televisión. O sea, combinaba en la misma pista audio de voz y bits de información. En la misma cinta, audio, había partes de audio y luego, cuando llegaba el momento, cargaba el programa y te lo mostraba en pantalla, el programa cargado. Eso era un avance. Eso era multimedia.
Sí, 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 sí. O sea, era brutal. Aquella forma de aprender Basic a mí me parecía brutal. Y me parecía cosa de magia que en un momento dado te estuviera hablando y al instante siguiente te saliera el programa cargado o las líneas de código cargadas en el interfaz del ordenador. Ostras. No, no, no. Era... Súper bizarro. Súper bizarro. Y entiendo que tú también aprendiste ahí con este. Con este ordenador y con ese libro. Claro, aprendí Basic. Por supuesto, Basic no estructurado, pero al fin y al cabo programación, bucles, variables, constantes, todo este tipo de operaciones que vamos a ver, son fundamentos de programación al fin y al cabo. Sí, al final tenías que pasar por algo así. O sea, pero el método de aprendizaje me parecía brutal, súper avanzado, me lo sigue pareciendo a día de hoy para los 80 y yo no lo he vuelto a ver en ningún sitio. Me refiero en este tipo de ordenadores, claro, ahora las cosas están mucho más avanzadas. Claro, pero es lo que decíamos, en estos ordenadores tú te comprabas el ordenador y si no es por las 4 programas de muestra estos que te ponían en una cinta y tenías que tener el cassette para leerlo. Yo en mi caso ya venía incorporado, pero en el tuyo tenías que tener la precaución de comprarlo. Si no tenías un cacharro que no entendías nada lo que era eso. Ponía read y ponte a escribir instrucciones. Ponte a escribir instrucciones y ya está. Sí que es verdad que la librería de software del Atari era tremenda, tú la ves ahora, y era alucinante, y Atari se estrelló con este ordenador, pero que podía haber triunfado. Atari lo que quería era o repetir el éxito del Apple II. Ya. Lo que pasa es que no pudo, no le llegó ni en la suela del zapato en cuanto a éxito, no en cuanto ni a características del ordenador, ni rendimiento, ni muchísimo menos, pero claro. Eso ya sería tema de otro podcast, totalmente. Bueno, pues en aquellos tiempos yo tenía un amigo de clase, un compañero de la clase, que le habían comprado un 6128, un Amstrad 6128. Ese manejaba, porque ese costaba como el doble. Como el doble. Eso, monitor en color. Pero, ¿dónde estaba la gran bestialidad? Aparte de tenía el mismo procesador, pero tenía 128K. ¿Dónde estaba la gran bestialidad? Vale. Que tenía una disquetera. Una disquetera. Y tenía CPM. O sea, claro, ¿qué es eso de una disquetera? O sea, el cambio de una cinta a una disquetera era una cosa del otro mundo, porque tú tenías un disquete con un montón de archivos, de cosas. Entonces, tú le dabas una orden y te decía todo lo que había en el cassette. Y si necesitabas acceder a un archivo, le escribías el nombre del archivo y ya estabas. En una cinta no. En una cinta, y las velocidades de carga. Claro. Y bueno, para mí, ahora diría que era lento, pero para mí aquello era instantáneo. No, era brutal. O sea, era de tardar 5, 10, 15 minutos en cargar la primera fase de un juego a tardar, ¿cuánto? ¿2 minutos? No, yo creo que era menos, ¿eh? Bueno, por lo menos a mí me parecía... Seguramente menos. Segundos. Sí. Era brutal. Entonces, pero ya no solamente era el tiempo, era la capacidad de acceder a diferentes... Claro, ahora te voy a contar la historia que me lleva a pensar esto. Luego ya profundizaré. El caso es que en cierto momento digo, un ordenador de eso está muy bien, pero solo vale para jugar. No vale para trabajar. Porque si quieres trabajar, estás aislado del mundo. No había conexión a internet, no estabas conectado con otros equipos. Un ordenador en aquella época, mi reflexión, aparte de para jugar, si le quitamos la parte del juego, si no tenía un medio de salir información, no servía para nada. ¿Y cuál era el medio para salir información en aquella época? Una impresora. Claro, porque si no, lo que hicieras en el ordenador se quedaba contenido en el ordenador. Correcto, y no servía para nada. Tu trabajo no quedaba en ningún sitio. Claro, no servía para nada. Porque, a ver, luego con los años, pues tú podrías haber hecho un trabajo del cole y llevarlo al profesor en un disquete. Pero en aquella época le llevabas una cinta y te miraban mirando como ¿qué es esto? ¿O de qué vas? ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que más de una persona en aquella época tú le ponías un disquete delante y no sabía lo que era. Claro. Pero, o sea, digamos, era bastante habitual. O salías por un papel o las cosas que habías hecho allí no servían para nada. O sea, ya digo, aparte de la parte de los juegos. Y entonces, ¿qué fue el siguiente, así años después? Una impresora. Comprar una impresora. Una impresora matricial de 9 agujas. Por supuesto. Y entonces me compré una Panasonic de 9 agujas, que bueno, aquello era la bomba.
iba conectada al ordenador por un puerto paralelo tipo Centronics, que era una faja de cables plana muy ancha. Sí, muy ancha. Muy ancha, sí. Y la impresora que ya tenía un menú en la parte frontal, con LEDs, con botones de estos de pulsar y LEDs, nada de pantallas, no. Y podías cambiar el tipo de letra con 4 tipos de letra que tenía. Madre mía. 4 tipos de letra. Podías elegir 2, creo que era la letra doble ancha, doble alta o estrechita, o sea, como 4 o 5 tamaños de letra y alguna cosilla más. Bueno, pues claro, yo llego con aquella impresora, la enchufo. ¿Qué sacabas por la impresora? Pues no podías sacar nada, porque al final tú lo que le podías mandar, lo que estabas escribiendo, en un programa de intérprete de comandos, que es del BASIC. Pero es que yo estaba muy lejos de ser un procesador de textos, me hacía falta... Es que no existía ese concepto todavía. Claro, me hacía falta... En el CPC, claro. Claro, me hacía falta un procesador de textos. Y que lo había. Sí, no me acuerdo cómo lo conseguí. Que se llamaba Ansoft. Sí, el de Amsoft que venía... De hecho, hubo alguna serie no me vino, de Amstrad que venía sí. Yo lo conseguí, no me acuerdo a través de quién. Claro, es que, fíjate, te compras una impresora, pero luego no te sirve prácticamente para nada. Porque te falta un software que trabaje el texto, el procesador de textos o el tratamiento de textos. Claro, yo conseguí ese Amsoft. Claro, cuando yo tenía que ponerme a hacer un trabajo del cole, pues es la primera de poner en la cinta a cargar, esperar a que se cargase el programa y luego ya tenía programa. Perfecto. Entonces tenía, pues, nuevo documento, cargar documento, guardar documento, tal. Y entonces le dabas ahí a un nuevo documento y tenías ahí una pantalla negra con ese modo texto que te decía que solamente era o encendido o apagado el píxel, nada más. Y ahí te podías poner a escribir. Bueno, claro, para mí era el cambio de una máquina de escribir a un procesamiento de textos. Que aquello no tenía nada que ver. Claro, podías borrar si te equivocabas. Cuando llegabas al final de la línea, él solo pasaba a la siguiente. Que te habías olvidado poner algo arriba, escribías y el texto solo, se veía como iba actualizando la pantalla, iba reposicionando todo el texto porque te habías olvidado una palabra, una línea más arriba. Claro, ahora lo vemos... como ¿qué me estás contando? Como lo más normal. Claro, pero ahí. Eso es. Ese era. Una foto por privado. Sí. Y estoy viendo el cassette. Pues claro. Y es del año 84, fíjate. O sea, que no era... O sea, yo lo empecé a utilizar mucho más tarde, ¿vale? De hecho, había muchos ordenadores domésticos de este tipo que no tenían este tipo de software desarrollado para ellos, que eran para jugar y poco más. Pues fíjate, lo que te quería comentar. Te ponías ahí a hacer un texto. Bla, 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 bla. ¿Qué pasa si querías no perderlo? Lo tenías que guardar en una cinta, ¿no? Pero no ibas o imprimirlo. Bueno, claro. O imprimirlo. Pero tú imagínate que no estaba acabado. Entonces, tú lo guardabas en una cinta. ¿Qué necesitabas? No podías guardar cada trabajo en una cinta porque no tienes dinero para pagar cintas. Tenías que utilizar la misma cinta para varios trabajos. Entonces, te ponías al principio la cinta y le dabas a grabar. ¿Y cuánto duraba aquella grabación? Duraba en función del texto que hubieses puesto. Si ponías mucho texto, duraba más. Si ponías menos texto, duraba menos. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú grababas, tal. Al día siguiente cargabas el procesador de textos y luego podías cargar otra vez el texto y continuar trabajando. ¿Qué hacías ahora? Ahora tenías la versión 2 del documento. Si grababas a continuación estabas desperdiciando cinta. Y entonces, bueno, pues volvías al principio y machacabas la primera versión. Pero, tú fíjate, luego te daba otro trabajo de otra asignatura. Entonces grababas a continuación el otro trabajo. ¿Qué pasa si volvías al trabajo inicial porque lo tenías que alargar? Claro, no te podías arriesgar a grabarlo ahí, porque si lo grababas ahí, si duraba más, podías machacar el otro trabajo que habías guardado a continuación. Pues había que andar con 1000 ojos. Porque claro, no podías, tenías que grabar. Y luego, ¿cómo encontrabas el trabajo en la cinta? Pues cada trabajo era un trocito en la cinta, claro, con la numeración esa que tú decías. Claro, había que rebobinar atrás de todo, ponerlo a cero y empezar a ir apuntando los trabajos que hacías en un papel con la numeración de cada trabajo. O sea, claro, por eso decía lo del disquete. La gran ventaja del disquete ya no era solo la velocidad,
era que tú podías modificar ficheros sin preocuparte. En la cinta no podías, porque era almacenamiento secuencial. El salto fue brutal. Claro, El salto era brutal, sí. Pensé en comprar alguna disquetera, pero como decías tú, la disquetera costaba más que el ordenador. Sí. O sea, era increíble. Bueno, yo recuerdo que la disquetera del Atari, que era también una unidad externa, costaba del orden de 70-80 mil pesetas. Estamos hablando de eso. De 400 euros, 400 y muchos euros, solo la unidad de disquete. Para la época, ¿eh? Para la época, claro. Eso sin ajustar a la inflación, que a lo mejor seguramente no sé cuánto será, pero podemos estar hablando a lo mejor del triple. O sea, eran como 1.500 euros de hoy en día o 1.200 euros de hoy en día. O sea, una barbaridad. Impensable para un chavalín. Nada, impensable, imposible. Claro. O sea, que le llegabas a con aquella a tus padres, vamos, es que ni se te pasaba por la cabeza. No, ni lo proponías. Mamá, papá, comprame una disquetera que cuesta 70.000 pesetas, vamos. Como decían las madres de antes, ni disquetera ni disquetero. Claro. Pues claro, cuando veía a mi compañero del cole que tenía con disquetera, aquí yo tenía dos sistemas de programación, dos lenguajes, tenía el BASIC y tenía el CP/M. Que el CP/M, para el que no lo sepa, viene a ser como un antecesor o un contemporáneo del MS2. Un lenguaje orientado a disco. Un lenguaje orientado a disco de copiar fichero, abrir fichero, guardar fichero. Era un sistema operativo ya un poco más serio, que te permitía hacer carpetas con ficheros. O sea, claro. O sea, el concepto de fichero, porque realmente en un ordenador de cinta no existía ese concepto de fichero, exactamente. Pues, claro, o sea, ahí fueron mis inicios. Y claro, ponerse ya, ni hoja de cálculo, ni más software, ¿eh? O sea, todo el software serio que yo tenía era el procesador de textos, nada más. Y las peripecias de guardar los documentos. Escucha, y aún así fui tirando, ¿eh? Es más, yo creo que aquel tenía miles de líneas. Busqué unos rollos de papel de embalar que había, no sé por qué llegaron a mi casa unos rollos de papel de embalar. Le puse el rollo de papel de embalar y empecé a imprimir el programa del editor de textos para aprender cómo funcionaba. Imprimí todo, que había hasta la línea 60 y tantas mil, ¿eh? O sea, y fui imprimiendo. Eran muchas líneas de código. Y no entendía la mitad de las cosas, no las entendía, o sea, ¡buah! ¿Y cuál era mi objetivo? Bueno, mi impresora, si le mandabas, tenía un código, Epson tenía una forma de comunicarse con ella que le llaman el escape P2, le llamaban. Era como una especie de lenguaje de comunicación. Un lenguaje, sí, correcto. Que le enviaba el carácter 13 y luego otro carácter y era para hacer una orden, una instrucción. Entonces tú podías alinear texto a la izquierda, alinear a la derecha, centrado, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, hacerlo negrita, hacerlo cursiva, hacerlo subrayado. Claro, ese procesador de Ansoft no tenía nada de eso. No tenía la posibilidad de hacer subrayados, cursivas, ni cambiar el tipo de letra. Y yo tenía una impresora que era capaz de hacer eso, pero el procesador no. Y entonces, ¿qué dije? Bueno, pues voy a meterle cosas y entonces empecé a editar ese procesador para que yo le metía un carácter con una tecla concreta, le metía un carácter de estos que no se utilizaban, del 128 para arriba, un carácter gráfico, para iniciar cursiva, por ejemplo, y luego más adelante un carácter gráfico para finalizar cursiva. Lo mismo para negrita, lo mismo. Y fui modificando el software y añadiéndole para ir metiéndole códigos de estos que luego cuando se imprimía se convertía en realidad en la impresora en un código que le activaba la cursiva, le activaba tal, le activaba cual. O sea, tú piensas las horas que le pasé al tema ese. Bueno, pues fui enriqueciendo el procesador de textos a base de meterle más cosas para aprovechar la impresora. ¿Y qué me pasó al final? Cuando escribía 5, 6 o 7 líneas de texto, se había quedado sin memoria. Claro, el programa había engordado y ya se había quedado sin memoria para el texto. Es que hablamos de unas cantidades de memoria realmente pequeñas. O sea, estamos hablando que, no sé, cualquier documento, mismamente puedo mirar aquí en mi carpeta de documentos. O sea, voy a mirar los tamaños para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, pero es que aquí, por ejemplo, tengo un fichero de Excel bastante sencillito, con una sola pestaña, y el Excel, una tabla. Y el Excel comprime, ¿eh? Sí, comprime. Estamos hablando de 112K. Claro. O sea, ya no podrías usarlo.
en ese ordenador. No podías usarlo. Es una tabla muy sencilla, sin grandes fórmulas, entonces ya no podrías abrirlo en este ordenador. Claro, sí. Porque básicamente se hubiera comido toda la memoria RAM disponible. Sí. Pues eso es lo que me pasó a mí. Que fui engordando tanto el software que luego no podía trabajar con él porque no quedaba memoria disponible. Y ahí ya fue cuando dije, ya se acabó, y fue cuando di el salto al PC, ¿vale? Pero, claro, todo aquel aprendizaje de cómo organizar los documentos de texto, claro, me hizo darle un valor al disquete versus la cinta, que ya te digo, no era la velocidad, era eso de puedo ampliar un fichero, hacerlo más grande. Él ya se preocupará de ponerlo, de moverlo a un sitio al otro, de acceder exactamente. Claro, de acceder exactamente a lo que necesitabas. Claro, porque ir a buscar un trabajo de esos era un trabajo. Claro, tenía que encontrar dónde estaba, que me he equivocado. Yo recuerdo haber visto listados de almacenamiento en cintas de cassette y haberlos hecho de minuto tal de la cinta o número de contador. Tenía un contador con 3 cifras que iban moviéndose, un contador mecánico, nada de digital en el ordenador. No. Eran 3 ruedecitas con números del 0 al 9. Y entonces tú decías, vale, en el contador 125 tengo tal cosa, en el contador 87 tengo tal otra, y en el 63 tengo tal otra. Y sabías que para cargar eso tenías que rebobinar la cinta hasta el 61, darle al play y poner a cargar el ordenador. Claro, pero era todo tremendamente manual. Claro, pero piensa que lo que te decía yo ahora, versionado. Tienes que hacer la versión 2 de ese documento. No, claro. No te puedes arriesgar a ponerlo en el mismo sitio. Olvídate. Es que te puedes cargar el siguiente documento. Sí. O sea, era una locura. ¿Tú el tuyo lo llegaste a utilizar para trabajar? No porque no tenía software. O sea, básicamente lo usaba, grabé algunos programas en Basic, recuerdo uno bastante grande que lo conseguí en una revista, en esa tienda que te comento. Ajá. Estaba en la calle Fuencarral, aquí en Madrid, una zona bastante céntrica entre Bilbao y Quevedo. Los que sean de Madrid sabrán más o menos por dónde hablo. Estaba en un piso, en un primero o segundo piso. Algo muy habitual también en la época, que las tiendas de informática estaban en un primero o en un segundo piso, porque no eran, en muchas ocasiones no eran negocios rentables. Entonces tenían que no daba para alquilar un local a pie de calle. Era más barato alquilar una oficina en un piso, en un primero o en un segundo. Y yo recuerdo es que tengo hasta grabado el olor que había en aquella tienda, ese olor a cassette nuevo. Recuerdo estanterías enteras llenas de cintas de cassette de Atari, porque se dedicaban en exclusiva al mundo Atari. Y vendían revistas de Atari en inglés y en francés. Y yo recuerdo haber comprado alguna revista de Atari en inglés y en francés y haber copiado el código del programa, teclearlo letra por letra, instrucción por instrucción, tirarte 3 o 4 tardes tecleando y guardarlo en una cinta de cassette. Y eso fue lo más que yo llegué a utilizar aquel ordenador. Pero fíjate en una cosa, ya no solo aprendiste Basic, también aprendiste inglés y francés. Y mecanografía, si te apuras. O sea, era tremendo, pero al final la cinta de cassette tenía una cosa muy buena, que era, bueno, aparte del precio, era la facilidad para allí hacerte las copias como te daba la gana. El delito ya va prescrito, digo yo. Digo yo que el delito habrá ya prescrito. Pero tú podías copiar, pero es que yo no tenía de quién copiar. Nada, no tenía ningún amigo que tuviera. A ver, yo solo conocí a una persona que tenía ese mismo ordenador. A ver, di la verdad. Tuviste que poner anuncios en las páginas de contactos. No. Los periódicos. Pues casi. Busco uno que tenga un aparato grande y negro. La sección de contactos del segunda mano, ¿te acuerdas? ¿No? Busco que tenga aparato grande y negro. Sí. Como el mío. Íbamos allí con el cuadrado negro así en los ojos puestos. Pero le conocí en la tienda. Y curiosamente éramos del mismo barrio. Pues vengo aquí a comprar juegos de Atari. ¿Dónde viene? Yo soy de Vallecas. Anda, de Vallecas, yo también. Joder, ya está. Y ya nos dimos los teléfonos, lo típico. Y él tenía algunos juegos, yo tenía otros, y bueno, pues hicimos ahí un intercambio de conocimientos. Es decir, toma esta cinta de cassette, doble pletina y copiar, ¿vale? Yo en aquella época estaba en un pueblo de Barcelona, de la costa, y claro, evidentemente el pueblo, nada de eso. Y la compra del ordenador era yendo a Barcelona, una zona que alguno que me escuche la conocerá, en la Barceloneta, que le llamaban el puerto, y era zona, pues esa de un montón, de una calle entera llena de bazares, de todo tipo de electrónica, de cacharros de todo tipo. Pero aquí también había zonas de estas, aquí en Madrid, sí. Pero es que eran muchos kilómetros, ¿eh? O sea, ir a Barcelona era una locura. Tenías que ir con familiares, evidentemente, y no era un acceso
fácil. Entonces no... Es que había muchas cosas, yo me estoy dando cuenta grabando este programa ahí contigo, que había muchas cosas que eran mucho más complicadas que hoy en día y mucho más inaccesibles, porque al final hoy en día hay unas redes de transporte, hay unos, incluso hasta yo creo que hasta los precios de los billetes yo creo que hasta son más baratos. Sí, en comparación que en con aquella la inflación. época o más baratos o más económicos en relación a los sueldos y al poder económico adquisitivo que tenemos, pero claro, es que en aquella época yo me acuerdo, y bueno, aquí en Madrid pues es diferente porque yo vivo en un barrio que estamos a 15, 20 minutos del centro en metro, ¿no? Pero aún así me iba el sábado por la mañana a la tienda esta y bueno, había guardado la paga de 4 o 5 semanas y venga, me compraba un juego, ¿sabes? Y te ibas allí, te pillabas el metro, ibas en el metro allí, te comprabas tu cinta de cassette, venías a casa a probarla. O sea, era todo mucho más complicado y aún así la seguías y la perseguías, como decía el refrán. Sí, te comprabas el juego, al final tenías que ir a Barcelona y hacerte 70, 50, 40 kilómetros e ibas a Barcelona y comprabas el juego y te lo copiabas y te lo quedabas con un amigo en el patio del colegio, oye, que tengo este juego. O sea, digamos que estábamos todos mucho más dispuestos a hacer ciertos sacrificios. Y hoy en día nos hemos vuelto tremendamente cómodos. De hecho, bueno, la generación de cristal, todo esto que llaman ahora, que es verdad. Cualquier cosa de estas que se lo digas a uno de hoy en día y bueno, te dirá la cabeza. Cualquier cosa que tarde más de 2 segundos en abrirse, ya... Sí. Y tienes montones de juegos a tu disposición. Me da pereza. Tal. Y entonces, en aquel momento tenías este y a ese juego jugabas, porque era el que tenías. Y lo quemabas y lo machacabas. Vamos. Y jugabas, y una vez jugabas a pasarte el juego y otra a ver cuántos puntos hacías y otra a recoger todas las monedas y otra no sé qué y le sacabas todo el partido y lo exprimías al máximo a los juegos. Y ahora no, ahora te cansas y venga otro juego. Sí. Y bueno, evidente. Y oye, bastantes maravillas hacían con el poco hardware que había, ¿eh? O sea, hay que reconocer que hacían un trabajo espectacular, ¿eh? Mira, yo el otro día comentaba en Twitter, a raíz de todo esto del Mundial de Fútbol y tal, los juegos de fútbol. Como ejemplo paradigmático de, y esto ya es un off topic total con el mundo del videojuego, pero tú antes ponías un juego de fútbol y el juego se trataba de jugar al fútbol. Sí. O sea, un kick-off, un Italia 90, todos aquellos juegos míticos de fútbol. Y se trataba de jugar al fútbol, se trataba de llevar el balón y meterlo en la portería. Sí, correcto. Hoy en día tú arrancas un juego de fútbol y lo primero que tienes que hacer es ponerte a comprar cromos. Sí. O sea, tú arrancabas el kickoff y decías, quiero jugar con la selección de España. Pues jugabas con la selección de España. No, abres el FIFA y tienes que ponerte, espera, que me falta el cromo de fulano, que lo voy a cambiar, espera, que ahora tengo una loot box, espera, no, que es que esto es un DLC y tengo que pagar 5 pavos. Siguiendo ese ejemplo y mucho más moderno, mi hermano, que no es nada tecnológico ni nada de esto, pero había un juego que le encantaba, que le puse una vez y lo tenía ahí en su ordenador, que era el Counter-Strike. Que sabes, has jugado, el Counter-Strike tiene una cosa muy buena, que es te sientas, lo pones en marcha, y ya estás jugando. 2 pulsaciones de teclas, estás en la partida. Sí. Claro, entonces dice, fue a la casa de un amigo que tenía una Play no sé qué de la época. ¡Ah, qué pasada! Y le enseñó un juego parecido al Counter-Strike. Dice, mira, yo no sé, aquello se veía muy bonito y tal, pero media hora dando pasos y dando opciones y no sé qué, y aún no había empezado a jugar. Digo, yo lo que quiero es, le doy al botón y empiezo a pegar tiros. Digo, media hora y aún no he empezado a hacer nada. Digo, aquello... Y luego el FIFA, que tienes que tener una mano con 20 dedos. Porque antes yo me acuerdo del juego de fútbol que era arriba, abajo, izquierda, derecha, pasar y tirar a puerta. Ya está. Sí, ya está. Oye, ¿y tu ordenador cómo? Que me estoy fijando, ¿no tenía teclas de dirección? Que el mío sí ya tenía teclas de dirección. No tenía teclas de dirección, no porque a ver, el ordenador venía con un joystick. Yo también tuve joystick, pero lo compré aparte. Sí, el ordenador venía con un joystick y no, pero sí que tenía teclas de dirección, ¿eh? Sí, si te fijas... A izquierda y derecha solo. Al lado a la izquierda del return y del caps... Ajá, ahí arriba y abajo. Colocadas en una posición totalmente absurda y en una distribución más absurda todavía. Sí, o sea, que tienes que coger memoria muscular porque si no, por naturaleza no vas a... Pero los juegos de Atari, yo no tengo el recuerdo de que ninguno se jugara con teclado. Se jugaban todos con un joystick que era... Sí, venía con 2 joysticks el ordenador. No, yo los compré aparte. Yo los compré aparte. Venía con 2 joysticks porque los juegos de cartucho se jugaban todos con joystick.
Bueno, yo no sé si hoy en día sabrán lo que es un joystick de la época, porque no son como los de las consolas de la Play ni de la Xbox. No, aquello era un palo vertical. Una palanca. Una palanca vertical con un botón arriba o dos botones, que a veces tenían gatillo por delante y botón a tal, y se pegaba a la mesa con unas ventosas. Primero le pasabas la lengua, porque si no, no pegaba. Bueno, el de Atari no se pegaba. El de Atari tú sujetabas el joystick así, lo ponías encima de la palma de la mano, así, como una ventosa, pero no tenía ventosa, lo que tenían unos taquitos de goma. Y ya está, tú coges el joystick con una mano. Tú hacías de soporte y de Claro, tú hacías de soporte, agarrabas el joystick con la mano izquierda y con el pulgar de la mano izquierda pulsabas el único botón naranja o rojo que tenía el joystick y con la derecha movías la palanca, una palanca que estaba durísima y que a los 10 minutos de jugar al Donkey Kong te dolía el antebrazo. Básicamente. Pues yo tenía unos que tenían 4 ventosas debajo. Entonces tú lo pegabas a la mesa, pero claro, tenía que ser una mesa de estas lisas, melamina y tal. Y le pasabas la lengua primero. Ríete del COVID y de todas estas cuidados. Primero le pasaba la lengua porque si no, no pegaba. Le pasaba la lengua, lo ponías y venga. Y eso sí, los joysticks aquellos no duraban nada porque te los cargaba. Igual que el teclado era maravilloso porque jamás falló, el del Amstrad, que como tú decías, es un teclado completo, con su recorrido, tal. Jamás falló. En los joysticks sí, no fallaban, o sea, fallaban como una escopeta de feria. Pues los de Atari no se rompían ni para Dios. Pues o sea, el que yo compré por lo menos era muy malo. Estos eran muy duros, tenían unos sensores muy duros y luego aparte era el joystick y lo que tú accionabas era una especie de funda de goma que llevaba la palanca de plástico. La palanca de plástico, tú quitabas esa funda de goma negra con su fuelle y tal, y era una pieza de plástico blanco horrorosa, feísima, que además te pinchaba en la mano. El joystick lo que llevaba era... Tú accionabas una palanca de goma que podías retirar para limpiarla. O sea, el fabricante ya lo había previsto, pero aquello no se rompía ni para Dios. Esos joysticks, yo recuerdo que se fueron con el ordenador cuando ya tuve mi primer PC y esos joysticks se fueron funcionando como el primer día. Los que se han llevado golpes y me han matado otra vez y lo tirabas contra el suelo y te peleabas con tu hermano o hermana y déjame el joystick y tirabas del cable y aquello no se rompía ni para atrás. La verdad es que estos ordenadores sufrieron muchos golpes, mucha ira, mucha descarga de frustración. Y de adrenalina juvenil. ¿Vale? Sí. Pero es verdad que en aquellos juegos a lo mejor en una pantallita te tirabas un montón de tiempo. Y era cuestión, pues eso, con 4 teclas de dirección y alguno con una tecla que era para saltar o para disparar, y con eso ya te apañabas y al final buscándote o sea, dándole vueltas al tema para intentar que si saltabas en el momento exacto, claro, y cuando pasabas de la pantalla yo me acuerdo de ponerme el domingo después de comer y hasta la noche, porque claro, no podías desconectar porque perdías el avance, no había nada de guardar. Ahí no podías guardar la partida en el punto en el que estabas. Ahí era desde que te ponías a jugar hasta que acababas. Y yo he tenido algún juego que jamás me conseguí pasar, ¿eh? Y recuerdo además, había algunos juegos que te daban un código. Entonces, eso ya estaba moderno. Entonces, cuando tú ibas pasando las fases, te daba un código para acceder directamente a esa fase y no tener que pasar por toda la anterior, pero eso ya era muy moderno. No, yo los tuve desde el principio. Y me acuerdo, había uno que era tan largo que no sé si se llamaba Profanation o Abu Simbel. El Abu Simbel Profanation, clásico del Spectrum y del Amstrad, sí. Aquello es tan largo, porque aquello era de domingos enteros, ¿eh? Domingos enteros para... Sí. Y no... Además ese era un juego español. Es que había mucho juego español en aquella época. Había una industria que de verdad ha sido una pena que se perdió, porque es que durante una temporada, o sea, estuvo Operasoft, estuvo Topo, Dynamic, o sea... Sí, Dynamic tenía muchos. Sí, y en España se creó una industria del software que además dio juegos clásicos, La Abadía del Crimen, el Navi Moves, el Narcopolis, tantos, bueno, Narcopolis ya era más de 16 bits, pero es que hubo auténticos bombazos de software desarrollados en España que se vendieron a nivel europeo y brutal. O sea, y todo eso se perdió. Sí, la verdad. Y la verdad es que luego cuando los he buscado en un emulador o tal para... Yo no sé si es que el tubo CRT suavizaba los gráficos. Sí, es que... Pues eso es cierto.
completamente cierto, ¿eh? En CRT se ven muy bien y en un TFT se ven fatal. O sea, esa era horrible, dice, pero esto me encantaba. Esto me Sí. encanta. A ver, esto es como cualquier cosa antigua o retro, ¿no? Hay cosas que han aguantado mejor el paso del tiempo, Sí. hay cosas que han envejecido fatal, digo cosas en general porque igual juegos, películas, música, y hay otras que envejecen muy bien. Hay juegos que ahora mismo son muy rejugables y los puedes jugar de nuevo y te gustan y te van a divertir, y hay otros que es mejor conservarlos en el recuerdo. Sí, porque si los intentas recuperar, luego te frustras y aquel recuerdo tan bonito que tenías se convierte en horrible. Sí. Yo generalmente que juego así a juegos sí de 8 bits, pero sobre todo de 16 bits, ahí ya sí que hay menos diferencia, pero dando un salto en el tiempo, yo me acuerdo de los primeros juegos en 3D, como por ejemplo el Alone in the Dark. Alone in the Dark, que fue mi primer Que juego los en 3D. ves, sí, que era tú veías aquí y decías, madre mía, y te daba miedo, te sentías el miedo del juego, Sí. porque es un juego de terror. Tú lo ves ahora y te da risa. No, es que ahora ya solo ves píxeles. Ahora tu terrible. cerebro no es capaz de Claro, imaginar. sin lo que embargo, claro, exactamente. O sea, ves hay unos polígonos brutales con unos dientes de sierra que dan miedo. Eso sí que da miedo en el juego. Sí. Sin embargo, hay otros juegos de 8 y 16 bits en 2D que dices, joder, pues están bien, ¿no? Es que y encima piensas, joder, ¿con qué máquina se hizo esto? Yo prefería, cuando empezó ya, bueno, esto ya es posterior, pero yo prefería los juegos en 2D que se viesen un poquito chulos que el 3D, por mucho que el 3D fuera cosa más moderna y que se viera horrible. Es que no había Sí, potencia. es que para ello. nos metieron el 3D con calzador y al principio el 3D dejaba bastante que desear. Y así ha pasado, que han envejecido muy mal. Por eso digo que hay veces que hay clásicos que es mejor no revisitarlos. Lo dejas ahí como lo tienes en la Lo dejas memoria. ahí, lo dejas en el recuerdo y dices, qué buen recuerdo guardo de esto, pero déjalo ahí. Sí. Déjalo ahí. Sí, sí. ¿Y hasta qué año estuviste aguantando? Bueno, ¿de qué año a qué año? Porque yo no me acuerdo cuándo lo compré. Pero Yo sí me lo tengo acuerdo más o menos cuándo lo claro. acabé, cuándo acabé de usarlo. Sí, yo sí lo tengo más o menos claro. El Atari más o menos caería en mis manos. Tengo más clara la salida que la llegada, ¿no? La tengo más Sí, yo también. más Porque la reciente. salida ya además coincide en que lo sustituyes por otro equipo que ya das un gran salto. Sí. Pues fíjate, pasé de 8 bits a 16 bits con un PC. O sea, yo la etapa esta de los Atari, ST y los Amiga no la viví. No la viví. No, yo tampoco. Pero, o sea, pasé directamente al PC, que era un poco lo que ya empezaba a estar en ebullición, Mira, ¿no? Yo en aquella época me acuerdo que Amstrad sacó versiones nuevas del 464 y del 6128, que no me acuerdo si el nombre cambiaba o no. Pero creo, no sé si tenían un plus o algo así. Claro, era un formato más parecido al que tú me has enseñado, donde tenía el lector, la unidad de discos atrás o el cassette atrás y tal. Claro, para mí era como la aspiración. Algún día tendré ese ordenador. Luego, cuando llegó la época de cambiar, ya ves, es una mierda. Sí, ya, claro, ya se había desfasado, claro. Fíjate, yo creo que el Atari ST, el Atari ST, ojalá hubiera tenido un Atari ST. El Atari 800 llegó a mis manos cuando ya estaba precisamente el Atari ST en la calle, que era la siguiente generación ya de 16 bits, que era un salto brutal. Y podemos estar hablando seguramente año 86... Quizás año 86-87 como mucho. Y ese ordenador estuvo en mi casa hasta finales del año 91, que a mí me cayó el PC. El PC en casa. Pues fíjate, yo creo que en mi caso me llegó más tarde. Quizá estamos hablando del 89, 88, pero no me acuerdo. Eso tendría que encontrarlo, una factura o algo. Y se fue en el 93. Claro, es que el Amstrad fue muy longevo, el Amstrad fue muy longevo. Claro, yo cuando me pasó eso que te conté, que ya no podía editar textos porque pesaba más el programa, o sea, el programa no dejaba sitio para el contenido. El programa no dejaba sitio para los datos. Para los datos, claro. Entonces ya dije, no, aquí ya hay que cambiar. Y entonces, eso me recuerda cuando intenté reproducir, estoy ya dando un salto de años brutal, pero la primera vez que intenté reproducir un fichero MP3 en mi 486. Que era o reproducir el MP3 o mover el ratón. Porque si movía el ratón al mismo tiempo que el MP3 estaba reproduciendo con Winamp, otro recuerdo desbloqueado, la reproducción se entrecortaba. Porque el ordenador no tenía potencia suficiente para o proceso el audio del MP3 o muevo el ratón. Bueno, pero tú eliges. Piensa una cosa, que a mí eso me llamó la atención. Con el Amstrad tú tenías musiquita. Tenías una musiquita en el propio ordenador para los juegos, para tal.
y tenía una salida de auriculares, le podías poner auriculares o conectarlo a un equipo de música, una cadenita, un pequeño radiocassette para escucharlo más tal. Sí, porque como digas cadena musical... y el caso es que cuando doy el salto al PC, que mi primer PC fue un 386 DX 40 MHz. Bueno, eso ya en el era... 93 ya. Eso ya era canela en rama. Escucha, impulsado por mi problema con el Amstrad, que si no, que el Amstrad ya no daba más. Y el PC no era capaz de hacer ningún sonido. Si querías sonido tenías que comprarte una tarjeta de audio, una Sound Blaster o algo así que costaba una pasta y yo no podía permitírmelo. Pero vamos, que yo decía, el Amstrad, que es mucho más antiguo y tal, y podía hacer música, podía hacer cosas con sus sonidos, claro. Y en el PC no puedo, y no podías, tenías que comprarte una tarjeta de audio. O sea, es que era todo tan difícil, tan complicado, tan... y al final, o sea, lo hacía. Decías, bueno, me tengo que comprar una tarjeta de sonido. Pues ahorrabas y te comprabas una tarjeta de sonido. Pero a lo mejor pasaba, tío. Sí, en mi caso pasaba 1 año o 2 años, hasta que yo estuve un año hasta que me compré mi tarjeta de sonido. Bueno, tú fíjate en un detalle. Mi 386 venía con 2 megas de RAM. Pues ya lo compré con 2 en lugar de 1. Tras. Estuve trabajando un veranito de esto de trabajito de adolescente para pagarme 4 megas de RAM, para cambiar los 2 por 4 megas. Joder. Todo un verano trabajando, ¿eh? Sí, yo también. O sea... Yo también estuve ahorrando 3 o 4 meses para comprarme la tarjeta de sonido, que además fue una Thunderboard que era compatible con Adlib y con Sound Blaster. No era ni la Adlib ni la Sound Blaster porque eran más caras. Entonces compré una compatible, una tarjeta que funcionó estupendamente. Y la odisea, además, de abrir el ordenador y meter mano que yo ahí. Recuerdo a mis padres detrás diciendo, te lo vas a cargar y no va a volver a funcionar. Vale. Claro, ahora cuando se lo recuerdo digo, ¿ves? Ahora estoy trabajando, digo, ahora mi vida se ha dedicado a la tecnología. Claro, la informática. Empezó el reto ahí. Y seguramente si no me hubierais dejado poner una tarjeta de sonido en ese ordenador, ahora sería delineante, por ejemplo, que yo iba para delineante, ¿vale? Pues a lo mejor era delineante. O sea, pero claro, todo eso fue un cambio porque en la generación de los 8 bits tenías el ordenador compacto con su memoria compacta ya de fábrica de 64 y ya está, y se acabó. Bueno, en ese aspecto hemos evolucionado, ¿eh? O sea, pero tenías un ordenador ya acabado, digamos, y eso es lo que había desde el principio hasta el final. Y lo bueno que tenía... ¿Qué hemos vuelto a eso? Sí, que hemos vuelto a eso. Pero bueno, que lo bueno que tenía en aquel momento es que si tú te comprabas la Abadía del Crimen para 464 o para el Amstrad de cassette, funcionaba. Y si te comprabas tal juego para el DAL de disquete, funcionaba. ¿Por qué? Porque el fabricante... O sea, porque el programador sabía dónde lo estaba metiendo. Claro, luego cuando llegas... Call of Duty y no sabes si te va a funcionar. Claro, luego llegó a la época del PC y cada uno tenía una configuración distinta y nunca sabías si algo podía funcionar o no. El caso es echarle la culpa al PC, ¿eh? No, pero es verdad. O abrirlo para poner tarjetas, para poner cosas. Eso en los de 8 bits no existía, ¿no? Nada, eso... Sí que había algunas ampliaciones posibles. Yo, por ejemplo, en la Atari, te contaba al principio, tenía un slot para poner una tarjeta para emular el Apple II. Que realmente lo que llevaba era una tarjeta con los chips auxiliares que utilizaba el Apple II y la ROM del Apple II para poder ejecutar, porque el 6502 ya lo tenías. Claro. Sí que había algunas pequeñas ampliaciones, pero nada que ver con lo que luego llevo con el PC, con lo que tenemos hoy en día con el PC, claro. Que él lo abro, le quito memoria. Eso para los que usáis Apple, los que nos estéis escuchando y uséis Apple, es algo inconcebible. Abrir el ordenador y meterle más memoria. Y no tener que comprarte otro nuevo, pues se puede. Hay muchos PCs ya que por desgracia no, sobre todo portátiles, pero de momento se mantiene. Tocaremos madera, esperemos que por mucho tiempo. Claro, en aquella época yo me acuerdo, te comprabas el primer PC, en aquel caso mi 386, y era un armatoste, una torre que se llamaba, que ocupaba mucho espacio, grande. Y yo tengo 2 aquí, sí. Muy grande y que ocupan mucho espacio. Y claro, ahí dentro, pues quitabas la tapa, que normalmente era una tapa con rebabas en los bordes de del chapa que te cortabas.
Otro día hablaremos del PC, Sí. porque eso tiene tela, el botón turbo, la llave para bloquearlo. Sí, que me voy. Todo eso, los discos extraíbles que te los llevabas como si fuera con un asa que tiraba de él y te lo llevabas a casa. El mío tenía un extraíble, sí. Pero vale, tienes razón. Vamos a dejarlo. O sea, eso del PC, pero y, bueno, fíjate, había ordenadores de 8 bits incluso que tú para ampliar, le podías ampliar la memoria. Pero eran chips de un cache que tú pinchabas en un zócalo en la placa base, pero las patillitas. Sí. La cucaracha, el chip por las patitas, o sea, era todo como mucho más artesanal. Pero claro, valía una pasta, ¿eh? La memoria. Sí, vale una pasta, o sea. Vale una pasta. Porque no era ir a la tienda de la esquina y comprar chips de memoria de un cache, no, o sea. Mira, me acuerdo yo una vez que, o sea, no me cargaba algún juego y me decía memoria llena, memory full, me daba el error. Pero yo supe luego que era un problema simplemente de que cargaba mal la cinta y ya está. Y entonces, sé que me enteré que había una especie de técnico que reparaba ordenadores allí en el pueblo y tal, y se lo voy a llevar. Y me dice, no, es que es la memoria que hay que cambiarla. Pues cambiar aquellos 64K fue una pasta. Pero escucha, que luego funcionó igual el problema. O sea, era mentira. El tío dijo, pone memory full, pues era la memoria y la cambia, ya está. Y siguió todo igual, pero que era una pasta la de la memoria. Y claro, yo no solo que era una pasta, era que sí, que era ampliación de memoria. Espera, que me voy a Amazon, a PC Componentes, la compro y al día siguiente la tengo en casa. Era un mes sin ordenador o algo así. Tenías que ir a una tienda o dos o tres que había en tu ciudad, si había alguna. Y en los años 80 no era habitual, ¿eh? En los 90 ya sí. Ya empezaron a salir las típicas tiendas de barrio que te montaban clónicos, que le llamaban, pero antes Eso era un punto, otro podcast también que saldría de ahí, que eran las tiendas de informática de los 80 y de los 90. Sí. Porque yo recuerdo míticas, por ejemplo, aquí en Madrid había una muy famosa que era el Centro Mail. Eso yo lo he visto por revistas. Sí, vendía mucho, por eso se llamaba Centro Mail, porque vendía por correo, vendía por correo postal. O sea, tú les mandabas, me acuerdo que eran o contra reembolso, o les mandabas el importe del juego en sellos. Entonces tú le mandabas 875 pesetas más los gastos de envío, tal. Los de Madrid teníamos la tienda que estaba, creo recordar que en la calle Montera, en un primero además también. Y eso era pues como lugares de encuentro y peregrinación. O sea, allí veías aficionados como tú, todavía la palabra friki no estaba de moda. No estaba de moda. Entonces veías aficionados al mundillo de la informática como tú y allí pues hablabas, intercambiabas cosas, intercambiabas juegos, alquilabas juegos. Yo eso no lo viví. Yo sí. Yo viví el alquiler y el cambio de juegos. O sea, tú comprabas un juego y cuando te lo habías pasado, te cansabas de él o no te gustaba, lo que sea, ibas a la tienda y decías, lo quiero cambiar por otro. Te cobraban un fee, lo que fuera, y te daban otro juego usado de otra persona que lo había devuelto porque ya se lo había terminado o lo había acabado, no le gustaba, lo que sea. Entonces el juego era tuyo, pero tú por un pequeño, por una pequeña tasa, por un pequeño importe, lo cambiabas por otro. Eso era un mundillo en sí mismo. O sea, un mundillo en sí mismo. Claro, hoy en día todos son digitales. Es que es todo mucho más fácil. Esto a veces nos lo ponen más complicado y nos intentan jorobar la marrana, como iba a decir otra palabra. Como el tema de que comentábamos ahora de los micropagos, de los... Claro, que te están intentando sangrar por todos lados. Antes era todo mucho más difícil. Menos jugar. Antes arrancabas el juego y te ponías a jugar. Ahora tienes que esperar 80 gigas de actualizaciones, los 3 DLCs, pagar el PlayStation Online. Era rarísimo encontrar un fallo en un juego o en un software en general. Hombre, que fíjate, muy pulidos, claro. No había forma de actualizar eso nunca. Mira, ponías antes el ejemplo de los cartuchos. Claro. Un cartucho era una placa electrónica con unos chips, con una ROM grabada, era un hardware, era algo físico y tangible. Si Nintendo, por ejemplo, o Atari, o quien fuera, lanzaba un juego con un fallo, eso implicaba que tenía que retirar del mercado 50, 100.000, 200.000 cartuchos, corregirlos o refabricarlos y volver a distribuirlos. Eso podía suponer una quiebra para una empresa, básicamente, o un descalabro económico importante al menos. Claro, porque esos cartuchos no se podían volver a escribir, ¿eh? No, era una ROM. Sí. Hoy en día te lanzo un juego, un programa en versión beta, básicamente, y luego ya así eso te lo iré actualizando. Claro. Entonces, entre actualizaciones y todos los micropasos y pagos que tienes que hacer en cada juego, eso sí que entonces eran más nobles, ¿no? Porque vergonzoso. El juego estaba hecho para jugar, lo ponías en marcha, jugabas.
el tema del hardware controlado era lo bueno que tenía, porque el juego estaba perfectamente adaptado a tu dispositivo y funcionaba bien con ese teclado, con esos el sonido, o sea, todo eso perfectamente. Sí, que tú te lanzaban un juego para Amstrad CPC 464 y 6128. Y sabías que en el 464 y en el 6128 eso iba a funcionar. Claro, no como ahora que te lanza un juego para PC, pero espera, no, es que si tienes una Radeon RX 580 inferior no te va a funcionar. Tienes que tener una RX 580 o superior. Oye, ojo, que yo no sé cómo es ahora porque hace ya mucho tiempo que me he desconectado del mundo del PC, pero cuando empecé en el PC, en el 83 y tal, los juegos eran para DOS, no eran para Windows. Y sí, claro. En cada juego tenías que configurar la tarjeta de vídeo, la tarjeta de sonido si la tenías. O sea, tenías que configurar un montón de cosas en cada juego de DOS antes de ponerte a jugar. No, es que tenías que reconfigurar el sistema operativo para que fuera compatible con ese juego. También a veces cambiar el... O sea, tenías que cambiar el autoexec.bat y el autoexec.sys y decir, espera, este juego necesita memoria extendida o memoria expandida. Pues en el config lo modificabas. Y, o sea, era todo muy loco. ¿Tendrá ratón o no tendrá ratón? Porque hay que cargar el driver del ratón. Sí, pero driver de ratón, ¿el Logitech o el Microsoft? Son diferentes, ¿vale? ¿El de 2 botones o el de 3? O sea, es que era todo, era todo artesanía pura. Y aún así jugábamos y vencíamos las dificultades de todas las trabas que teníamos de compra, de uso, de tal. Al final terminaba disfrutando de la tecnología y de la experiencia. Y aprendías. Aprendías un montón. Porque no era... O sea, hoy en día alguien que no tenga conocimiento ni interés puede usar un ordenador perfectamente y no aprender nada. Dicen de nativos digitales. En cierta medida eso es un avance. Bueno, dices tú, me río yo de los nativos digitales. Es que me río no tienen ni idea de nada, de a lo mejor. Nada. Pero usan aparatos digitales. Porque no lo necesitan. Claro. Es como a principios del siglo XX, el que tenía coche, el que tenía un automóvil, era porque realmente le gustaba e incluso tenía que entender de mecánica para usarlo. Claro. Pero hoy en día no tienes que entender de mecánica para usar un automóvil. Claro. Eso, en cierta medida, supone un avance porque haces accesible las tecnologías a más personas, pero es un retroceso desde el punto de vista de conocer cómo funciona esa tecnología. Claro. Visiblemente. O sea, digamos que el hecho de lo que dicen de nativos digitales es que saben informática. No. Saben usar o tienen soltura usando aparatos informáticos, pero no sabiendo informática. Eso es una confusión bastante habitual. Que no, es que los niños estos que conocen los ordenadores o conocen, no, saben usar Instagram. Claro. Y con aplicaciones concretas, pues te vas a otra aplicación y ya no, ¿eh? Exacto. O sea, yo ahí lo veo mucho y a veces en el trabajo me pongo malo. Claro, yo valoro mucho, me he criado con los 64K, valoro mucho el espacio de almacenamiento. Entonces, cuando ves que te mandan un PowerPoint para poner 4 líneas de texto y ocupa 1 mega y pico, digo, ¿sabes? ¿Cómo gastas 1 mega y pico o no sé cuántos megas en enviarme un poco de texto que son bytes? O sea, sí, esto es un poco como aquí en España la generación que vivió la guerra civil, ¿no? Sí. Que por desgracia pasaron mucho hambre y entonces las personas mayores valoran cualquier cosa que tienen muchísimo, porque claro, eso en su época, como decimos aquí, antes de la guerra o después de la guerra, eso era impensable y valoran cada cosa. A nosotros nos pasa un poco igual con los datos, con el espacio de almacenamiento. Valoras un fichero grande, kilobyte, valoras cada kilobyte, valoras cada píxel de pantalla, porque has vivido tiempos de mucha escasez y, discúlpame, estoy comparando el hambre después de la guerra. Ya. Pero bueno, la idea el concepto. Lo sé que no tiene comparación, pero es un símil exagerado para que se entienda, ¿no? Y valoramos cada megabyte, cada kilobyte, cada píxel de la pantalla como si fuera el único que tenemos, porque realmente lo hemos pasado muy mal con aquella tecnología. Claro, yo lo siento. Bueno, a mí me pasó al principio de estar trabajando en la empresa donde estoy, hace muchos años ya, y de alguien que hizo unas plantillas en Word y la plantilla ocupaba 1,6 megas, me acuerdo. Pero ¿cómo vamos a utilizar una si esto plantilla? no cabe en un disquete. Claro, digo, que eso es una locura. Claro, luego tú, que te conocías, sabes que la imagen que hay ahí es la que pesa tanto y hay que reducirla y tal. Y dejabas el fichero en 50K o algo así. Pues ya te ibas tranquilo. He hecho una buena acción. Pero el que no lo sabe ni le importa, es que, ¿qué más da? Y entonces
O sea, yo creo que hoy suerte que el correo electrónico no admite más de 20 megas por lo general, que si no nos enviarían unas cosas que reventarían por todos lados. Porque todavía se generan documentos tan grandes. Yo todavía tengo por ahí algún usuario que me manda, que me viene y me dice, oye, que este correo que no sale, ha metido ahí 280 megas en un zip y lo has intentado enviar por correo. Claro, es que no tienen la concepción de espacio. Claro, nosotros lo vemos tan... Es complicado. Claro, lo vemos tan natural, pero... y es que hoy en día tenemos espacio tenemos espacio ilimitado, pero pues que, claro, también la información que almacenamos es mucha más información, y la misma información ocupa más espacio, porque en tiempos un documento de WordPerfect seguramente te ocuparía un 10% del mismo texto en un fichero de Word. Claro, evidentemente. Sí. Eso, seguramente. Sí, y ya le ponen la típica manía de ponerle una imagen que no viene a cuento, o imágenes en las firmas de los mails que hacen ocupar más todos los mails que se envían y se reenvían y se reenvían y se reenvían. Y claro, dices, ¿cuántos megas se van ahí? Cuando hablemos de correos electrónicos y de espacio de almacenamiento, también tenemos que todos estos ordenadores de 8 bits hablábamos de kilobytes. Claro. O de bytes. A veces de un kilobyte, sí, y a veces de 64 kilobytes. Y dices, piensas lo que cabe en 64 kilobytes, que es mucho, sí, pero a la vez es muy poco con la información que manejamos hoy en día. Es que muchos años después, los disquetes de 1,44 megas, ahí no cabe ni una foto de las que hacemos hoy en día con el móvil. Mira, te voy a recomendar. Tú no sé si has visto alguna vez... lo que pasa es que lo estoy haciendo en tiempo real y a lo mejor la he cagado, pero alguien inventó un sistema operativo que no sé si se llamaba SIS o S o algo así, un sistema operativo gráfico para el Amstrad. Sí, yo lo he llegado a ver eso en alguna demo o alguna pero, o sea, cosa así. Yo te quedas alucinado. Claro, una persona que no lo conoce dice, ¿y eso qué es? Y ahí súper pixelado y tal. Pero nosotros que sabíamos lo que era eso, o sea, nos quedamos con la boca abierta de que en 64K o en 128K hicieran un sistema gráfico. El Symbos. SimOS. Sí, es el Symbos. Con ventanas. Sí. Y con un escritorio. Eso es. Sí. Esto hicieron algo parecido cuando salió el Workbench de Amiga, me parece que se llama Workbench. Pues hicieron un port para Commodore 64. Pues claro, es increíble. Claro, lo valoras. Claro, esto se lo enseñas a cualquiera y te lo tira a la cabeza, pero tú lo valoras un montón porque sabes si llegas a tener eso en aquella época, hubieras sido el rey del mambo. Pues hubieras flipado, fíjate. Sí. Fíjate, o sea, un sistema operativo. Además, hay algunas capturas que vienen en fósforo verde, o sea, vienen con el típico color verde. O en rojos, o en tonos naranjas, sí, que también. En tonos naranja. Yo es que tenía un compañero de clase que tenía un CPC 6128. Ajá. Él tenía el 6128, pero con el monitor de fósforo verde. Sí, es que porque el de verde era muy habitual. Y tuvo un 464 que se le rompió y como tenían pasta, o esta era una familia de posibles, pues le compraron, se quedaron con el monitor de fósforo verde del CPC 464 y solo compraron el ordenador. El ordenador del 6128. Y claro, aquello era un lujo, que el ordenador le metiese el disquete, aquellos disquetes de 3 pulgadas que eran compatibles consigo mismo y ya. Eran disquetes parecidos al que había visto, el de 3,5, pero no tenían tapita, la típica tapita de aluminio de tal que tapaba, y esos no la tenían. Sí. ¿Tú sabes quién utilizó unos disquetes muy parecidos? Nintendo. Nintendo vendió una versión de la Famicom, lo que es la NES en Europa, con disquetera, y comercializaba juegos en disquete. Y claro, como los japoneses iban en aquella época 30 años por delante de nosotros, había unas máquinas expendedoras, y esto es un off-topic total, pero había unas máquinas que tú llegabas con tu disquete virgen o con otro juego, tú pagabas una cuota mucho más económica que comprar un juego nuevo y te grababan el juego en ese disquete. O sea, tú llevabas el soporte. Es como si te vas con la botella y te la rellenan en el súper. Pues igual. Bueno, aquí, como cuando ibas a la bodega de pequeño con la botella, sí, decías, ponme una botella de vino tinto. Y no te daban una botella de vino, te rellenaban la botella o la garrafa que tú llevabas. Eso era cuidar el medio ambiente y no lo de... Eso era cuidar el medio ambiente. No, es verdad. Sí. A ver, eso era mucho más ecológico. Claro. Y las botellas no se destruían y se reciclaban. No. Las botellas las recogían, las lavaban
con unos procesos, la hostia, con químicas y detergentes y la leche, y las volvían a poner en circulación. Sí. O sea que realmente, por eso te digo que en muchas cosas no hemos evolucionado, estamos involucionando. Sí. Y es para pensarlo, ¿eh? Lo del tema del reciclaje y el tema de la reutilización es para pensarlo. Sí. Pero y en pocos años, ¿eh? Y en pocos años. Todo ese cambio ha sido en pocos años. Sí. Pero bueno, que nos vamos a la botella y estamos hablando de ordenadores. Sí. Pero bueno, que eran unas máquinas fantásticas. Sí, la verdad es que funcionaban bien desde el primer día hasta el último, arrancaban en un segundo, eso sí, luego ya poner el programa ya era otra cosa. Pero el BASIC cargaba rápido. Escucha, tú te sentabas y lo querías utilizar y en un momento lo tenías. Sí. Eso es así. Y es verdad que además o funcionaban o no funcionaban. Sí, no había término medio. Sí. No, la verdad es que, o sea, para aprender, yo creo que era una gran máquina y bueno, para los posibles económicos de la época, porque tampoco no se podía aspirar a. O sea, tú te ibas a gastar 1.000 euros al cambio para aquella época y vamos, en casa te echan. Además, ¿para qué quieres un ordenador? Que eso es un capricho pasajero del niño. Sí, eso es un capricho como el monopatín. Sí, o como que lo la tiene ahí bicicleta, sin usar y no sé qué y no sé cuánto. Pues hombre, hay una generación que seguramente le debamos a estos ordenadores el habernos dedicado a esto. Sí. Yo, por lo menos en mi caso, Sí. no específicamente a la de los 8 bits que me metí un poco el virus, luego ya la de los 16 ya termino de rematarme, ¿no? La llegada del PC. Pero hay muchos y muchísima gente que le debe y le debemos a estos ordenadores, pues que hayamos acabado siendo profesionales de la tecnología, al fin y al cabo. Y cuando tú lo ves ahora en perspectiva, sabiendo que en aquella época ya había ordenadores serios con programas, con software serio, ya no estoy hablando de un Mac, lo siento, pero sí, si yo hubiera visto un Mac en aquella época me hubiese derretido por el hecho de enciendes y ya tienes el software ahí, que haces 2 clics y ejecutas un programa y puedes poner. Yo lo veía en las revistas, en las películas, en las series de televisión y decía, madre mía, estos americanos qué dinero tienen, que tienen estos ordenadores. Antes me has recordado con lo del módem de la película Juegos de Guerra, que siempre se me ha quedado grabado. Imprescindible. Lo de poner el teléfono, levantar el teléfono de baquelita, ponerlo encima del módem y de empezar la comunicación acústico ahí, claro. No era, es que tú no tenías un módem que es un aparato enchufado al cable. Es tu teléfono normal, lo apoyabas encima de una base donde había un micrófono y un altavoz y ahí se comunicaba. Una locura. Bueno, eso era impensable para que... O sea, yo no recuerdo a nadie que se conectase a nada. Ni a internet, ni a BBS, ni a nada. Sí, no. A ver, esto en España era muy raro, ¿vale? Sí. Había otros... Sí que es verdad que tuvo aquí cierto éxito Libertex, que sí que tuvo cierta yo nunca repercusión. Lo llegué a utilizar. Yo vi alguno en alguna empresa y alguna terminal de Ibertex, pero era algo muy, muy raro, muy residual y tremendamente caro. Y tenías que tener una justificación para poder usar aquello. O sea, el Ibertex, que era como el teletexto de la tele, pero en interactivo. Claro. O sea, no era unidireccional como el teletexto del televisor, que se descarga las páginas de texto y ahí las lees. Alguno pero ahora que bien, esté escuchando no habrá entrado nunca al teletexto, seguramente. Bueno, por error, porque la tele tiene un botón y sin querer le dan y ¿qué es esto que aparece aquí? Todavía la tienen, macho. A mí es algo que me sorprende, ¿eh? Sí. Es algo que me sorprende muchísimo, pero Pues bueno, pues era lo que había. Si es que no había otra cosa. No, la verdad es que... No teníamos otra cosa para Oye, yo lo usé mucho en su día teletexto, ¿eh? Sí, el teletexto usaba Claro, mucho. quiero ver el tiempo de mañana, por ejemplo, no sé qué, y lo tenías en cualquier momento, accesible. No tenías que esperarte a las noticias de tal hora o de tal otra, sino que lo tenías al momento. Eso parece que está describiendo Internet. Sí. Bueno, era en una sola dirección, pero oye, y se lo curraban, ¿eh? Con poquito capacidad que tenía aquello, metían un montón de información. Pues bueno, lo que venía a decir es que para la época ya existían otras alternativas que sean mucho más potentes para trabajar. Y te quería comentar que a principios de los 2000 leí un artículo que en Madrid había una empresa, una cementera, que seguía trabajando, facturando con un 6128. Tenía un programa de facturación allí y aquello funcionaba bien. Ahí no
El software estaba más que probado. O sea, si no falló hace 20 años, no fallaba, no había conexión a internet, funciona, no había virus, si funciona, no lo toques. no había tal. Y seguían a principios de los 2000, creo, trabajando con ese programa de facturación del Amstrad 6128. Y ahí estaba tan pancho. O sea, pues oye, es que si funciona, no lo toques. Claro, y o sea, para aquella capacidad también se podían hacer como el procesador de textos que hemos dicho, que seguramente habría hoja de cálculo, aunque yo no vi ninguna, que seguramente habría programas de dibujo, aunque yo no vi ninguno, pero vamos. A ver, si es que realmente muchas veces usamos cosas que están por encima de las necesidades reales que tenemos. O están infrautilizado el hardware en aquella época. Infrautilizado el hardware, infrautilizado el software. Sí. Y realmente, o sea, me sorprende mucho, por ejemplo, cuando la gente se empieza, y sé que es un cambio de tercio brutal, pero cuando empiezan a buscar por ahí que si el Devon Think, que si el Things, que si las aplicaciones de productividad, ¿tú has usado realmente en profundidad la aplicación de tareas y de calendario que lleva tu móvil o tu ordenador? Sí. Porque seguramente no te haría falta gastarte ni un duro en más licencias de software, de nuevas cosas, cuando a lo mejor hay personas que sí, seguramente, que lo sacarán partido. Pero ¿has probado el calendario y la agenda de tareas de tu ordenador? Aquí también está fuera de lugar, pero lo tengo que comentar. Y venga, si me oye la persona que lo sabe, que se bajó un programa, pero claro, le costaba tanto dinero, no quería pagar, porque quería, en un PDF que había generado, cambiar el orden de unas páginas. Y le digo, pero si tú, en vista previa del Mac, tienes las páginas a la izquierda, las mueves, la de arriba, la de abajo, claro, cuando lo ve, ¡hola, qué pasada! Tenemos tanta capacidad en el software que ya tenemos, pero la gente quiere un programa para hacer esto otro y se va a la tienda a buscar un programa para hacer pues eso, girar un PDF. Digo, pero si lo puedes girar ahí o cambiar el orden de unas páginas de un PDF, es un ejemplo, pero oye, si tienes ahí un montón de... Sí, es verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces miramos un paso más allá y no nos damos cuenta de lo que tenemos delante, porque pensamos que lo que tenemos delante ya no nos vale, y el caso es, vamos a comprar otra aplicación. Sí, eso es un gran error. Bueno, oye, ¿y alguna cosita más se te quedó ahí de aquel ordenador? ¿O solamente el Donkey Kong? Donkey Kong. ¿Sabes que yo nunca jugué al Donkey Kong? Pues nada. Jugué a otro, pero a ese no. Emulador y al canto. Yo, de hecho, tengo por aquí una consolita china y tengo un ordenador en el salón dedicado exclusivamente a emular, y de vez en cuando me tiro una partidita al Donkey Kong porque tengo grabada la música, las pantallas. Yo ¿sabes qué hago? Que sabes que no... Intento no jugar, porque luego me vicio y digo, he perdido toda la tarde y no he hecho nada. Y entonces me entra remordimiento de conciencia y tal. El entretenimiento es importante para la salud de nuestra mente. Pero me entra remordimiento cuando juego, entonces intento... Es como cuando vas a la nevera y dices, joder, me he pasado comiendo, esto no tenía que haberlo comido, que al final se queda aquí. Y 10 segundos de placer y 10 años aquí en la barriguita. Pero yo intento, de hecho, prácticamente no juego otra cosa que no sean juegos clásicos y algún simulador moderno, porque los juegos modernos cada vez me gustan menos. Oye, pues una cosita, haz un podcast explicando qué emulador utilizas que esté decente, que no te eche para atrás nada más abrirlo. Mira, en Mac hay uno muy bueno, que además es multiplataforma. Joder, perdóname, que no me acuerdo cómo se llama. Es que ahora mismo no estoy en el Mac, estoy en el Windows, pero OpenEmu puede ser. Puede ser. OpenEmulator, a ver, OpenEmu. Con un emulador de esos me pasé... OpenEmu, sí. OpenEmu es muy bueno. Con un emulador de esos, no me acuerdo si era OpenEmu o otro, jugué a uno de esos juegos que se me quedó clavada la espinita. Camelot Warriors creo que era. Del Amstrad, porque nunca me lo pasé. Pero claro, aquí podías guardar en cualquier momento, porque lo que haces es grabar la memoria en ese momento. Y entonces, pues claro. Yo me he pasado algún juego así, ¿eh? Claro. Yo lo reconozco que me he pasado algún juego así porque es que son muy difíciles algunos, coño. Sí. No, pero que luego, claro, si grabas, se convierte en demasiado fácil. Porque... No te creas, vuelvo, a ver, me he quedado en este salto, que es donde me mata este. Venga, graba y repites esta que... Yo tengo que reconocer, mira, el año pasado me terminé ¿Solo era esto? Sí. Me terminé así el Super Mario Bros. 1, el original de la NES, y me terminé así también el Super Mario Land de Game Boy, jugándolo en una consola china de estas que permite grabar partidas, porque yo eso lo veía completamente inviable a mis 47 años o 46 años el pasármelo de una tacada. Y fíjate que el Super Mario Land de Game Boy es un juego bastante corto, y en cierta medida el Super Mario Bros. De NES también, pero la única manera era
grabando partida. Claro, porque la dificultad la técnica para que durase el juego era que te lo tenías que pasar de un tirón. Claro. Y si te equivocabas en algún, volver a empezar. Y aparte, oye, cuando eres niño, pues quieras que no, tienes un poco más de tiempo Sí. que cuando eres adulto y tienes unas responsabilidades y no te puedes tirar 4 tardes a la semana durante 1 hora cada tarde intentando pasar el Mario Bros. Entonces dices, bueno, lo cojo ahora, me paso 3 pantallas, lo grabo y la semana que viene continúo. Sí, correcto. Pero sí, de verdad, hay juegos que que merecen la pena revisitar. Hay otros que mejor que no, pero hay juegos que están muy bien todavía en el año 2022 y merece la pena darles una visitada y jugarlos y rejugarlos. Bueno, pues a ver si nuestros oyentes nos ponen algún comentario de los juegos que les gustaban en su época y nos dicen algo. Un día elegimos una lista, hacemos una lista de 3 juegos cada uno, por ejemplo, y decimos, venga, 2-3 juegos que te marcaron en tu infancia, por ejemplo, en tu juventud, porque luego ha habido, cuando llega el PC, haya habido decenas y decenas de juegos que sigo recordando con muchísimo cariño. Pero yo ahí fui bajando, ¿eh? Ahí ya fue bajando mi... Pues yo todo lo contrario. Yo fue, o sea, llegar al PC y ver esa cantidad de juegos brutal que había y esa variedad, sobre todo de géneros, pues, o sea, me abrió un mundo de posibilidades. Yo ahí en la parte del PC luego me aficioné con amigos y tal a juego en una tienda de informática que había allí y tal, que había confianza, a juegos en red, de jugar unos contra otros. Ya el jugar solo ya lo fui dejando ya, pero los juegos en red molaban mucho, el insultar al otro, el meterse con el otro. Yo es que el juego online, me gustaba el juego en red digamos local, juego en red local, porque juegas por internet a veces y te metes por ahí, la gente sabe mucho y yo el juego en red es que además tienes que tener tiempo, tienes que quedar con la gente, tienes que dedicarle unas horas. El juego en red era más como ir a tomarse unas cañas al bar, porque quedabas en un lugar, en un momento y todos a pasar esas horas juntos y mientras jugabas estabas hablando con el otro y estabas ahí y a veces tomándote unas cañas también. Claro. O sea, que madre mía, esto ha quedado muy de abuelos cebolleta. Sí. Bueno, oye. Este podcast se va a titular 2 señores mayores hablando de sus ordenadores antiguos. Es un poco largo, pero como lo haría, ¿no? Pues oye, venga, te dejo bautizar. 8 bits. Vamos a dejarlo 8 bits. Yo lo voy a dejar así, 8 bits. 8 bits. Pues oye, ha sido un placer. Vamos a cortar el rollo, que nos enrollamos mucho. Porque llevamos aquí 2 horas. Sí. Casi 2 horas aquí a lo tonto, de verdad. Esto no puede ser. Que hay tantas y tantas cosas que comentar y al final... Y conteniéndonos, que no se nos vaya a la época del PC, que no se nos vaya. Como te decía esta tarde por mensajería, la nostalgia genera endorfinas. Sí. Y esto nos mola, o sea, nos va a la marcha. Sí. Como se suele decir vulgarmente. Es que estoy viendo aquí la página del OpenEMU de Mac, emulador recomendado para Mac, y es que, claro, es que tú ves aquí, dices, el Castlevania, el Contra, el Kirby, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. Es que... están aquí todos. Me están dando ganas de no cenar y cogerme la consola china esta y ponerme a jugar, ¿verdad? Bueno, es una forma de hacer dieta. Sí, pues mira, me lo voy a pensar porque no está mal. Oye, pues ha sido un placer volver a grabar y espero que nuestros oyentes los disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Esperemos que sí, que por lo menos, como digo yo, siempre hayamos desbloqueado unos cuantos recuerdos que te hagan clic y vuelvas otra vez a esos tiempos que siempre, ya digo, que generan endorfinas, seguro. Pues nada, nos vemos. Nos vemos, esperemos que más pronto que tarde. Muy bien, pues un saludo para todo el mundo, para todos nuestros oyentes y hasta la próxima. Venga, Juan, propicios días, tardes, noches, madrugadas o donde cada uno nos escuche. Y si nos queréis escuchar en la cama, no tenemos ningún problema. Yo, por lo menos. Que nos lo cuenten, eso sí, que nos lo cuenten. Sí, pero que no den tampoco... Solo el lugar. Así más. Someramente, ya la imaginación, que trabaje la imaginación. Hasta luego. Nada, propicios días. Hasta luego.